Y Arredondo, el pase del que habla todo el país. Ahora, en El Destape. Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia, Horacio Guaraní, Alfredo Alcón, María Elena Walsh, Pino Solanas, Hamlet, Lima Quintana, Norman Brisky y tantos otros artistas que se la jugaron por su pueblo y fueron perseguidos. Hoy hay otra camada de grandes artistas. Norman Brisky sigue ahí porque es grande, porque pudo compartir ambas generaciones, que se la juegan. Nombro algunos, como nombré recién, digo Pablo Echarri, Nancy Duplá, Florencia Peña, Leo Baraglia, Rita Cortese, Teresa Parodi, Cecilia Roth, Daddy Brieva, que son todos enormes artistas, que triunfaron aquí y en el mundo, que son famosos aquí y en el mundo, que son queridos aquí y en el mundo, y que han ganado mucho dinero aquí y en el mundo. No necesitan que ningún gobierno y ningún Estado los ayude. No tienen ninguna obligación de meterse en nada, porque nadie sabe el nombre del que se quedó callado. Podés quedarte callado y nadie se va a preguntar, ¿por qué no habla? No. Si te quedás callado no tenés nada que perder. En cambio, si hablás. Anoche los estaban escrachando otra vez. Sus fotos en la tele y los tratan de ladrones, de planeros, que se quedaron con la plata, que son kirchneristas por plata. Y después pagan precios porque cuando se la juegan, bueno, la mitad de los que los ven quizás ya no los quieran ver, o los escrachen por la calle o en un aeropuerto. Cuando vos hablás contra el poder real, siempre te metes en problemas. A nosotros no nos queda otra si estamos acá, si laburamos de eso. Ellos realmente se la juegan, sin que nadie se los pida. Ellos deciden, bueno, yo tengo que meterme. Yo tengo que defender al trabajador, al estudiante, también a lo que ellos hacen. Y cuando defienden esos personajes tan famosos, a los artistas, están defendiendo su laburo, pero más que nada están defendiendo el laburo del artista que no llegó a esas alturas por distintas razones y que hoy la está pasando mal. Hablaron en los Martín Fierros en defensa del arte y en defensa de otras carencias que hay en Argentina hoy. El arte que es absolutamente imprescindible. El arte que es vida. No, en toda la historia y prehistoria hubo arte porque lo necesitamos. Nos aferramos a la vida en ese arte. No solo embellece nuestras vidas, no solo le da colores a nuestras vidas. La necesitamos, es imprescindible. Necesitamos a nuestros artistas. Cuando ellos defienden el cine nacional, también están defendiendo al espectador, al público, a quien los disfruta, a quien vive de ellos, a quien saca la savia de su talento. Se la jugaron otra vez en un momento en que hay alguien en el poder que la verdad no sabes hasta dónde va a llegar. No sabemos de qué es capaz. No lo sabemos. Si hay algo que es Milei, es la incerteza, la incertidumbre. No sabemos qué es capaz de hacerte Milei. Acaba de poner un tipo de los servicios en la AFIP. Y todos esos que estaban ahí tienen guita, porque les ha ido bien. Y otros que no estaban ahí, pero que se la han jugado tanto, también, y estaban ahí. Hago este breve comentario para darles la importancia que tienen, no solo desde lo artístico, sino desde lo político. Esto que dicen que es mala palabra, ¿viste? Que dice, ¿cómo politizaron los Martín Fierros? Y te puedo poner otra frase de los mismos días. ¿Cómo politizan la universidad? ¿Cómo politizan la salud? Claro, reclamar es politizar. Ellos quieren que no reclamemos
Ellos quieren que nos callemos. Ellos quieren un país donde los ricos no paguen impuestos o paguen mínimamente y el resto se cague de hambre y no tenga ni comida ni arte, que no tenga nada. Siempre te van a decir, no, ¿cómo vamos a gastar en el arte si hay un pibe si no come? No come por vos, porque se la sacaste vos. Bueno, en estos días están pidiendo que los artistas no se politicen. Todos somos animales políticos y nuestros grandiosos, esos que nos enorgullecen, esos maravillosos artistas que tenemos, tienen una enorme y una rica tradición de protesta. De protesta. Y lo que hicieron fue hacer su voz y se los agradezco. Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día, Roberto. Me da la sensación de que en realidad no les molesta que se politicen cosas que en realidad son políticas a priori, sino no poder despolitizarlas, que es la tarea que viene a hacer este gobierno. Todos hemos leído alguna vez en la secundaria, en el CC, en la universidad o por nuestra cuenta, que la palabra política viene de la misma raíz que la palabra público. Lo político es lo público. Y lo que viene a hacer este gobierno es a privatizar todo, no solamente las empresas, no solamente los recursos, sino también la palabra, al salir del ámbito, algo que estamos viendo esta semana, pero que está en el discurso del gobierno permanentemente. Es decir, salgamos de los medios para ir a las redes. Bueno, los medios, aunque están concesionados, funcionan sobre un espacio público, que en el caso de la radio es el espectro, etc. Las redes son privadas. Quieren que haya cosas que dejen de ser públicas para que vuelvan a pasar al ámbito de lo privado. Y es no solamente en cuanto a su gerencia o a su ejecución o a su propiedad, sino también en el hecho de que se dejen de discutir, que dejen de ser parte de lo que se discute y que se acepte livianamente. En todo caso, si no te gusta, anda a quejarte a tu cuenta de Twitter. Claro, claro. O sea, es que muchas veces hablamos acá de que el gobierno de Milei es una copia farsesca de la gestión Menem, ¿no? De los 90, incluso también en su pretendida batalla cultural. En los 90 se había declarado el fin de la historia, por lo tanto el fin de los debates políticos, se había declarado la hegemonía absoluta del neoliberalismo y por lo tanto hacer política estaba mal visto. En las redacciones, que somos generacionales, Roberto, Alfredo, en los 80 era una virtud tener posición política y al mismo tiempo ejercer el periodismo profesional. No era una incompatibilidad. La incompatibilidad nace en los 90. El concepto de que era incompatible hacer periodismo profesional, de calidad, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo tener ideas políticas nace en los 90, con esta idea de que no había que discutir política si ya estaba todo resuelto. Se había impuesto el neoliberalismo, las cosas eran así, y entonces el único aporte que podías hacer era, no sé, una zaranda de pulcritud a quien gobernaba, ¿no? Entonces le investigabas la Ferrari. Claro. ¿No? Digamos, ese era lo único, tu única misión era esa, no discutir políticas públicas. La política pública ya estaba resuelta, ya está, fin de la historia. Bueno, Milei recrea eso, y cuando yo ayer escuchaba a las personas que se quejaban de la politización del acto, es lo que decía Nico, es recrear la idea de cómo vas a discutir política si es sentido común. En un país, creo que lo dijo uno de los panelistas de los programas de la tarde, lo digo con respeto, no estoy menospreciando la tarea, digo, no recuerdo quién, dijo, en un país con 50% de pobres te parece estar financiando una película. Bueno, esa era la lógica del sentido común que buscaba reemplazar la política. Claro. ¿No? Suprimís el debate político y aplicás un supuesto sentido común que es indiscutible. Bueno, hay que discutirlo. Y lo que hicieron los artistas ayer fue decirle, no, pará, no me apliques ese sentido común porque no es el único... que es extorsivo, además. Que es extorsivo, es falso, es falaz. Yo conté ayer mi propia experiencia. El Japón que recrea Kurosawa, vuelvo al ejemplo de ayer, no era el Japón tecno de estos días, era un Japón devastado, que estaba en proceso de reconstrucción, le faltaba todo. Y lo tenía Kurosawa haciendo cine, digamos. Claro. No era incompatible, le faltaba todo, tenía más hambre que Argentina. Lo que buscan es la censura, lo que buscan es el silencio, lo que buscan es que las voces disonantes no aparezcan. Y a partir de ahí es que empiezan todo este dispositivo, que no es nuevo, bien lo mencionabas, digamos.
si querés, comenzó con la dictadura de la forma más violenta, cruel y trágica que tuvo la historia argentina, y después continuó. Y continuó en los 90, continuó con Macri, porque el señalamiento a los artistas K empezó con Macri, y aquí se replica, lo tenés a Bullrich, a Lombardi y a todo el elenco estable de los periodistas que le hacen la claque. Y lo que es fabuloso, a partir también de lo que vos estuviste diciendo, Roberto, es que muchos de ellos siguen hablando. Digamos, no, y yo creo que eso les da todavía muchísimo más bronca. Claro. Y por eso son todavía muchísimo más agresivos con los que simplemente hacen una cuestión básica que es de cada uno de nosotros. Porque, bueno, ellos tienen la profesión de artista, pero también los científicos también hablan, los docentes también hablan, los trabajadores también hablan, y eso también. ¿Por qué no van a poder hablar? ¿Y por qué les molesta que hablen? Porque si todos hablan, se dan cuenta de que reclaman más o menos lo mismo y se empiezan a juntar. Son muy representativos. La organización. Ellos tienen un lugar de Además, representación grande. El artista llega a lugares donde el docente, el científico no llega. Uno no puede comparar con la dictadura, desde luego. Ahora, los tipos te convierten en desaparecidos civiles, porque no puedes ir a comer a un restaurante, no puedes caminar por la calle tranquilo, no puedes estar en un aeropuerto. El aeropuerto es un tema donde vos estás medio encerrado. ¿Y se acuerdan a Víctor Hugo cuando lo agarraban y lo insultaron, qué sé yo? O sea... Tercerizaron los grupos de tareas. Así es. Lo hace la gente boluda que anda por la calle. A mí igual, yo voy a contar una cosa. Son muchas las cosas, son muchos los detalles que vos tenés que mirar. Yo estuve tiempo investigando para ver quién me operaba el corazón, porque yo tenía desconfianza. Porque ya he tenido problemas de ese tipo yo. Hay un odio tan grande, que yo tengo que saber si esa persona no me va a hacer daño. Bueno, te demonizan tanto, te estigmatizan tanto, que hay gente que realmente te odia. Y que es capaz de hacerte daño, un daño importante. Y si voy con mi pareja, se meten con mi pareja, y así, Entonces, pero es mi laburo. Los artistas se podrían quedar calladitos y eligen hacer eso. Y yo tengo historias que me han contado de los artistas que le han pasado cosas terribles. De hecho, a nosotros nos pagan por nuestro trabajo y los artistas pierden plata por hacer lo que hacen. Ahí yo quiero marcar un punto. ¿Cuántas veces hemos hablado acá de la representación, de la necesidad de representación? No tengo el porcentaje fino, pero tengo para mí que 9 de cada 10 artistas son personas desconocidas para el gran público. Sí. Digamos, 9 de cada 10 artistas no son famosos. Pero son artistas igual. No es condición necesaria ser famoso para hacer arte, digamos. Y son los que están en los teatros, son los que hacen las publicidades que ves en la tele, son los que participan de muchos proyectos a lo largo de su vida como artistas. Ayer, o anteayer, lo que vimos fueron aquellos que tienen capacidad de representación, ejercer la representación de aquellos que no son los famosos. Eso. Y ahí hay un dato también, por eso ayer cuando hablábamos con Norman Brisky al mediodía en el programa, Norman planteó una cosa muy interesante que es, bueno, alguien lo tenía que decir, porque lo que estamos viendo es que hay muchos reclamos. Justo ayer habíamos hablado de las tres marchas que confluían a la Plaza de Mayo, hay muchos reclamos, pero nadie está sintetizando el problema, y el problema es el gobierno. Claro. Entonces cada cual habla por lo suyo. Entonces los artistas también hablaban por lo suyo, muchos de ellos, pero amplificaron otros reclamos. Esa es la diferencia. Y pusieron el foco en el responsable. Claro. En la causa. La causa es que hay un gobierno que está depredando políticas públicas, en este caso de apoyo al cine, que es una industria. Además, vive mucha gente de eso. Y ayer salieron a callarlos. Claro. Igual en esta historia de la politización y despolitización del arte, creo que el ejemplo más maravilloso es un posteo en Twitter, en X, de Flavio Mendoza, durante la transmisión de los Martín Fierro, diciendo algo así como, yo lo había pasado, diciendo algo así como, qué rompepelotas, cuánta política, qué rompepelotas, ¿no? Pero además... cuánta política en una entrega de premios. A quien le entregaron Tecnópolis. Bueno, el tuit inmediatamente posterior. El tuit que venía a continuación era recordándole. Bueno, entonces no hablemos de política, decía, hablemos de economía. ¿Cuánto estás pagando de alquiler por el predio de Tecnópolis? Es decir, que es una decisión política, Es una parábola perfecta. Un espacio público. Flavio Mendoza tiene emplazado su circo
dónde funcionaba Tecnópolis, que Tecnópolis es como una ciudadela abandonada. Y antes de eso, el Parque Sarmiento, que también es un espacio público. Sí. O sea que viene de espacio público el espacio. Pero además, ¿qué entrega del premio? ¿Qué entrega? Si no te quedás calladito, no decís nada, y seguís. Pero además, porque nadie iba a decir nada. Nadie, es un desconocimiento de la historia. No saber que las entregas de premios son históricamente vidrieras para reclamos. En el mundo. Desde la guerra con Vietnam. Claro. Digo, pero no es vas un a lugar comparar a Meryl Streep con Norman Brisky, por favor. Cuando lo hace Meryl Streep estamos todos emocionados, conmovidos, la felicitamos. Norman Brisky lo ves en un café acá a la vuelta. Claro. Puedo convocar a la que se está convirtiendo en líder, digamos, de este movimiento. Yo sabía que la ibas a traer. Todo se ha corrido tanto, ha corrido tanto que Mirta Legrand sale y dice: no desfinancien el Inca. Digamos. La agrupación La Chiqui. No cierren. No lo cierren, digamos. Se viene la agrupación La Chiqui. Pero vos fijate, pero es una señal. Mirta Cumpa, Adrián. Pero es una señal también de cómo se corrió. Porque la verdad, Mirta Legrand, digamos, es del mundo conservador, para decirlo en forma amplia. A ella no la callaron en las últimas 24 horas. Pero escuchame, es ella que levanta. No la criticaron. Porque pagás un precio. Pero claro, ¿cómo te vas a...? Habla también de la lucidez que tiene a los 97 años. Sí. Digamos, a mí me sorprende gratamente, digamos, porque habló del Inca y en su momento habló de la universidad, cuestiones básicas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que yo creo que por la experiencia y por lo que es fabulosa su carrera, esa sensibilidad de conectar con lo más básico de la sociedad y de lo que quiere. Igual yo no sería sommelier de adhesiones y de solidaridades, pero a mí me parece que Mirta Legrand es una persona que está muy enquistada en el mundo artístico y siente como pares a muchos de los que estaban ahí, incluso a quienes desde un arco político totalmente distante del propio dicen que hay que defender el cine. Ahora, cuando la pones a Mirta en reclamos similares de sectores como la ciencia, los trabajadores de la economía, los universitarios, te la quiero ver. No, bueno, la universidad hizo una... La universidad la bancó, la semana pasada. Sí, la universidad la bancó. A ver, No, porque digo, a lo largo de la carrera de Mirta Legrand también ya te la contextualicé. Claro, ya la contextualicé. se ha corrido tanto. Arrancó diciendo eso, se ha corrido tanto. Por eso, se ha corrido no me tanto. pongan en un lugar que... Mirta me parece... así que sos amigo de Mirta, ¿no? Quiere que le invite. Más allá del corrimiento, me parece que ella es conservadora sin ninguna duda, pero que tiene una condición ecuménica y una mirada ecuménica de la realidad, porque por su mesa han pasado todos, recordamos entrevistas históricas con Néstor, con Chávez, creo que estuvo alguna vez sentado a su mesa, que es muy distinta a la mirada sectaria y fragmentaria de la realidad que tiene la derecha de ahora, que es muy distinta a la mirada que tenía la derecha hace 20, 30, 40 años, donde se podía sentar a la misma mesa que otros, que hoy en día son absolutamente excluidos. Creo que ella percibe esa diferencia y por eso también se posiciona. Ese tema de sentarse a la mesa del otro. Sí. Estaba pensando cuando veo los medios, qué pocos medios que hay que entrevistan a alguien que piense distinto. Es impresionante. Y los entrevistados tampoco se atreven tanto, ¿eh? Lo de Ari es una excepción. Y Mariano. Y Mariano, bueno, también. Claro. Pero que logren sacar gente que nítidamente tiene ideas distintas a lo que representa el destape, antagónicas, casos, es un gran mérito de ellos, de la producción, porque los entrevistados tampoco Pero también es una decisión nuestra que queremos que escuchen qué están diciendo ellos, con una buena repregunta y qué sé yo. Es una oportunidad de que la gente lo escuche cuando vos lo increpás, cuando vos le haces ver la contradicción y qué sé yo. Pero estoy viendo que está, no digo que somos los únicos de ninguna manera, está en vías de desaparición y entonces ahí se acabó la política, se acabó la negociación, se acabó la forma de encuentro. Quedan dos bandos. Mete una ficha no son más agonistas, son antagonistas, son enemigos. Una ficha político-electoral. Ayer Milei lanzó a Spert como candidato. Nosotros trajimos a Brandoni y a Casero a entrevistarlos. Sí, a Brandoni y a Casero. Estuvieron en la redacción. Fueron entrevistados en la redacción, sí. Y los dos trajeron facturas, quiero claro. Mira vos. Bien por ellos. Bueno, no, vos sabés que vos... Con eso te ganás con el eso vos llegás a una redacción con panificados. Entonces son demagogos. Pero pura no, somos comprables. Con una docena de facturas a una redacción. No, si me traes $10.000 me ofendo. Claro. Pero si me traes una docena de facturas... ¿De panificado? Es otra cosa. Cualquier panificado. Puede ser también un pan de molde. Cualquier panificado. Sí, nosotros nos arreglamos con poco. Cualquier panificado está. Bueno... Ayer lanzó, no sé si tenemos el corte, perdón, compañeros, ustedes me dirán, pero ayer Milei lanzó a Spert
Y es el primer candidato de un espacio político competitivo. Nada más y nada menos que el oficialismo. ¿Lo quieren escuchar? Porque está íntimamente es lo más ligado. parecido en términos de violencia a Milei en este momento. Pero es una figura muy conocida y con sin el carisma. Inflexiones artísticas. Por eso lo estoy uniendo, porque me parece que puede haber algún artista compitiendo con Milei. Sí. Y con, ¿no? Me parece que la ¿te boleta acordás que yo te lo única- conté hace unos meses? sí. Y ahora lo han largado y empezó... No se puede decir todavía. No, pero por eso, vayamos pasito a pasito. El artista propuesto por Milei ayer fue José Luis Espert. A ver. Y Karina, que está en el Armado Nacional, ¿le tenés fe al Armado? ¿Cómo lo ves políticamente? ¿Cómo la ves a ella? Bueno, de hecho ya tenemos partido. ¿Y en qué influye que tengan partido? Haceme, a ver, fácilmente, bajámelo a tierra. Y que tengo sello para competir y no estoy condicionado a que me lo presten o que me extorsionen o que me condicionen. ¿Tenés fe de ganar la provincia de Buenos Aires el año que viene? Y sí, yo creo que vamos a hacer va a ser importante. Y es más, te voy a tirar una primicia. Dale. Espert va a arrasar en provincia de Buenos Aires. Siempre porque me querés me tirás siempre una premisa. ¿El profe va a arrasar en provincia de Buenos Aires? No tengas duda. Che, me dejaste helado, me dejaste pensando. O sea, va el tampoco profe era tan imprevisible. Igual, Te voy a decir una cosa. igual vayamos al diccionario, ¿no? Siempre- Primicia es otra cosa. Siempre fue buen entrevistador, este muchacho, este Fantino. Y él, a pesar de que ha dicho que es amigo, a mí me gustan más los reportajes que hace él. Porque con esa cosa del amigo, de yo, le saca siempre, ¿viste? Y le saca cosas que los otros, que prácticamente están temerosos ante él, ¿no? Se los ve temerosos. Entonces, eso no es miedo. Me da la impresión de que le tienen Es que miedo. estos gobiernos, el de Macri también respondía al mismo fenómeno. Las entrevistas más interesantes son donde los funcionarios están más cómodos. Exacto. Claro. Suelen cometer este error El Confantino se relaja y esto puede ser que lo haya preparado, pero hay un montón de cosas Me que yo le parece escuché por el énfasis que le pone Fantino. Ay, me estás dejando helado. Sí. Me parece que Sí, había y además sacar un nombre que no estaba en ese momento en la conversación. Siempre supo preguntar. Me parece que ¿Cómo lo querías unir No, eso? porque me parece que Espert responde al nuevo escenario político que se hable con la boleta única, donde va a haber un candidato muy relevante, el único que va a estar escrito en la boleta, y que tiene que ser una figura conocida, porque la forma de acceso al voto de muchas personas va a ser qué tan conocido es el que está ahí. Sí. Y el conocimiento público se da por muchas razones. La primera experiencia de esto se vivió en Santa Fe, también con un esquema de boleta única, pero aplicado en ese caso, naturalmente, a la gobernación, donde hay un solo Y te voy a candidato. decir una cosa, si vos pensás en candidato 2025, si no es Cristina, tampoco hay tanto dando vuelta primera figura hoy. Porque ya están, porque son... Bueno, puede ¿no? ser un artista. Yo creo que va a ser un artista. Puede ser un artista. ¿Un artista en la provincia de Buenos Aires? Sí, Sí. con mucho compromiso. Con mucha historia No, uno que política. pasaba por ahí lo No, fueron y a con buscar. historia política y con Claro. militancia, con compromiso. No es incompatible. Usted lo hacer conoce. arte. Yo siento que hay un nombre acá. Ustedes que hay lo un nombre. conocen. No, ustedes también lo conocen, ¿eh? Claro. Todos lo conocen. Sí, todos lo conocen. Es muy conocido. Muy conocido. Muy Sí. conocido. Sí, muy Nombre y conocido. apellido, dos nombres, No, dos que apellidos. a mí me viste con el patrullero, ¿no? No, pero yo para saber. Pero todavía no está blanqueado no y uno está. no quisiera... No, pero ayer- vamos a ayer hizo- decirlo. ayer ¿Lo conocemos hizo- por nombre o por apodo? bandera? Es uno que ayer dijo que quería... Ayer dijo que Ok, está sí, para sí. jugar. Sí, sí. Que está claro, para sí. jugar. Está corriendo a la raya, pero ya le dijeron, está corriendo porque le dijeron corre. Bueno. Y se lo dijo, dice el Tano, que se le hace, se No, le hace pero no nafta a la dijo. boca. Una cosa es que él manifieste su deseo y otra cosa que ya alguien haya dicho Es competitivo. yo quiero que sea él. ¿Es competitivo? Bueno, yo saco una conclusión como la de Adrián. En este tipo de elecciones, el famoso, para mí famoso con compromiso, no uno que pasó por ahí. Para mí pega, sí, para mí pega. No, y La aparte boleta va a ser. única ayuda porque la gente va y busca la fotito Hay con la una, cara. hay una sola candidatura. Hay muchos candidatos, pero hay uno solo que es el preponderante de la boleta única. Ahora, Pero- volviendo a Espert, Eso, Espert. porque no me parece menor. Espert es el más violento de los voceros de este gobierno. Absolutamente, Es un sí. diputado que amenazó con dispararle a otros diputados. Sí. Y que dijo que quienes cortan la calle tienen que ser castigados con cárcel o bala. Digo, hay ahí una decisión del gobierno de profundizar por el lado del fascismo. Espert es fascista. Fue Uno pionero- escucha hablar a Espert y es fascista. Fue No pionero hay- con la monería esta de hacer disparos al aire, a un blanco, para lucir Sí. como una persona experta. Yo creo que a Milei no le cabe, o por lo menos no le cabe todavía, esa mención, y a Esper sí.
Es un buen candidato, pregunto, digamos, expert. Lo deben haber medido, Sí, es conocido. Fue el primer candidato a diputado de Larreta, ¿no? En las PASO del año pasado. Es conocido como se hizo conocido Milei, por estos rasgos. Por los O exabruptos. candidato a gobernador. Estuvo en la boleta de Larreta el año pasado en las PASO. Y más allá de su desarrollo político y de su calidad como personaje público, para mí es muy tóxico como personaje público, justamente porque tiene estas ideas y las manifiesta y es violento y estimula la violencia. Pero el valor indispensable de la boleta única es ser conocido, es ser famoso. Claro. Ese es el problema de la boleta única. Yo, en lo personal, cuando empecé acá a criticar la boleta única antes de que finalmente se aprobara, lo criticaba tomando en cuenta el ejemplo de Santa Fe. Santa Fe fragmentó, destruyó el sistema de representación, la boleta única. Claro. Lo destruyó. ¿Y quién se empoderó con la destrucción del sistema electoral? El narco. Claro, claro. Entonces, vamos a escuchar más cosas de lo que le dijo a Fantino, a ver. Y después seguí trabajando porque recibí al embajador de China porque me trajo una carta por el saludo del día de mi cumpleaños de Xi Jinping. Así es que, y bueno, y después trabajando hasta hace un ratito. A mí me saludó mi tía Carlota, él lo saludó Xi Jinping. ¿No? Gatito mimoso le hubiera dicho Bregman. Un embajador, con todo respeto, digamos, se pone contento por un embajador. un embajador. ¿Contento? Ponelo cuando llora. ¿Contento? Le dieron los granaderos. Los granaderos. Le claro. dieron un regalo. Y el hombre se puso a llorar, se ve que nunca le vendió un regalo, tiene 54 seguro años. Que no le dio regalo. Le daban golpes. Le daban golpes. Le daban golpes. El padre le pegaba fuerte. Ahí está. Primero le tocaba el feliz cumpleaños. Escuchen lo que dice cuando llora. ¿Esto es legal? Me pregunto. ¿Esto es legal? Sí, ¿no? Sí, Correcto. el presidente. O son recursos públicos, ¿no? Para un acto privado. Yo no recuerdo que hayan celebrado. Hubo de todo en Argentina, no te preocupes. Si buscamos archivos. Sí, pero en los últimos años un festejo así. Bueno. Es todo tan napoleónico. Para mí los granaderos no tienen emociones. Ahora te vas a dar cuenta que es una condición indispensable para Me encantan los granaderos. Yo banco a los granaderos también. Imagínate esto. No, pero no es un disvalor para mí no tener emociones. Ni pestañas. No tenés sentimiento, Murano. Imaginemos si esto lo hace Maduro, nos estamos cagando todos de risa, ¿no? Muy buen punto. Muy bueno. A ver, le dan regalo. Ahí está, a ver qué dice. ¿Llora? No. No me lo merezco. En eso tiene razón. No solo nos sentimos distinguidos. Le desea el mayor de los éxitos. Llora. Gracias, dice. Ahí tenés, mirá, vos que decías que no tienen sentimientos. Se abrazan, llora. No, yo digo que para mí era una condición hasta hoy. Para mí ¿qué haces? ¿Estás si tenía llorando, le tenés que dar un sentimiento está abrazo? disfrazado. Hay una buena, esto denota una buena y una mala, me parece a mí. Una buena es que es una persona que demuestra finalmente algún sentimiento, y otra cosa que es un ser humano totalmente arrasado. Es una persona que está quebrada, está totalmente rota. Sí. Es una persona que es un perrito maltratado durante años que de repente lo acarician por primera vez y empieza a mover la cola. Y después tiene una gran capacidad para fingir demencia, porque sale más tarde, después de festejar su cumpleaños, con torta rogel, jamón crudo, etcétera, como contamos en el Destape. Sale al balcón a saludar y claro, ¿quién lo saluda del otro lado con insultos? La gente que estaba haciendo las clases públicas, Claro. los trabajadores del Garraham, que estaban todos confluyendo en Plaza de Mayo para hacer una protesta, y él seguía saludando. Como si del otro lado le estuvieran diciendo feliz cumpleaños. Tiene la cámara de la TV pública abajo que lo filma, y lo filma él saludando y no filma para el otro lado. Un detalle no menor en el sentido de lo que decía Mariano Martín. Se emociona por un mimo, por una caricia. Ahí está cuando sale al balcón. Que alguien le ordenó hacer eso, porque a nadie se le cruza por la idea que los granaderos hicieron una vaquita para comprarle el regalo y se les ocurrió. Eso fue Karina. Ahí está Milei, que sale al balcón, y los estudiantes obviamente estaban reclamando contra él. Van y lo cagan a puteadas.
Y el otro detalle, Ojo que no Roberto, es muy habitual ver esto, porque los presidentes no salen al balcón cuando hay una protesta. No, y además fíjate que ahí se da cuenta la policía y cierra las vallas para que no sigan pasando. Claro, claro. Y otro detalle, escuchábamos a la banda celebrando el cumpleaños. Lo que estaban tocando no era Avenida de las Camelias, la marcha militar, con la cual, digamos, era la banda de sonido de todos los comunicados de la Junta durante la última dictadura. Después del feliz cumpleaños. Me dio Después del feliz cumpleaños, sí. El feliz cumpleaños Sí, y sí. Avenida de las Camelias, que es la canción de Videla, por así decirlo, ¿no? Por lo menos en el imaginario, es mucho más, es anterior, pero en el imaginario. está Patricia asociada a Bullrich eso. da una explicación de esto, a ver. Estábamos en la reunión de gabinete Sí. y de golpe se empezó a... Bueno, el presidente muy generoso con todos, Uf, es lo que diciendo tiene. que para él era muy importante su primer cumpleaños en la presidencia con todos nosotros. Y de golpe se empezó a escuchar que le empezaban a cantar el feliz cumpleaños de abajo. Claro. ¿No? Se juntan escuelas, chicos, ¡No! gente. Y entonces Sandra Petroelo dijo, bueno, tenés que ir al balcón, tenés que ir al balcón. Bueno, y ahí salimos un rato al balcón. Y bueno, saludó a la gente, después volvimos, después hubo un brindis con agua, Coca-Cola y algunos sandwichitos y una torta así. O sea, no digo que había vino. el diario de Irigoyen un poroto al lado No de puede esto. ser legal decir eso. No puede. No está Es una bien, avispa no, por no. Bullrich, me parece. Los chicos, yo me imagino dónde están no los seamos escolares, malos. ¿no? ¿Y los periodistas que están al lado, No. que se quedan callados mientras narra otra realidad? No, Me hace acordar. Hubiera estado bueno el que ella noventazo que hable tiró Zayat. y que pongan... Un noventazo No que la tiró casaron, Zayat, un noventazo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que No había la pasado una quememos. avispa, que había pasado una avispa. Ah, eso de Un Menem, eso de noventazo, Menem. sí, pero Claro. fíjate. Pero hubiera estado bueno que pusieran, que no dijeran nada, pero aunque sea pusieran la imagen que mientras los pibes lo puteaban. Faltaba que le tiraran piedra. ¿Viste? Qué impresionante. No lo Pero- hicieron igual, ¿eh? No lo hicieron, no lo frente a hicieron. una provocación de esa magnitud, Así es. vos estás protestando, eso es Sí. efervescente, siempre tenés la emoción a flor de piel, estás en una protesta, Sí. y viene el presidente sobre quien estás protestando y te provoca. Porque no tuvieron tiempo de meter infiltrado. pero Si no hubiera habido si piedra. no hubiese habido, sí, pero Claro. no producto de De los una estudiantes, no. situación intempestiva de los propios Claro. Y también porque manifestantes. no eran la cantidad de gente que probablemente podría haber reaccionado Claro. de manera colectiva a una provocación No sé, semejante. me parece que Los la que sociedad es pasaron el mucho más- vallado rápidamente, aprovechando la circunstancia de que estaba el presidente Sí. en el balcón, habrán sido Los que estaban 50 por ahí personas. también, Recuerden ¿no? que había un vallado, o sea, la mayoría de la gente quedó del No, otro pero lado. todavía no estaba. El vallado se dispuso, se terminó de cerrar después. Y yo quiero aplaudir la prudencia de las personas que ayer manifestaron en Plaza de Mayo frente a esa provocación, porque si uno va de frente a la Casa Rosada, todavía están las izquierdas del 2001. Hay recordatorios visuales de lo que fue aquel momento. ¿Tenés algo más de la trágico. entrevista de Neura con Fantino? Hay mucha gente mirándolo ayer. Que tenemos. Explícame esto, Javi. ¿Para qué? Vos te das cuenta, ¿no? Digo, yo no sé si la gente toma conciencia de que esta es una charla de amigos al aire. Sí, ya sé. Bueno, pero por eso me permito decírtelo y te lo pregunto. ¿Para qué la subís al ring a Cristina? ¿Para qué? No. Explícame, no, pero pará, escúchame, Javi, escuchá. ¿Para qué? Si vos me das un para qué, bueno, es aceptable. ¿Para qué? Vos sos el presidente, Pero, ¿para de qué? Mirá vuelta. que, explícame por qué. ¿Por qué si de y vuelta hoy te contestó de nuevo? ¿Hay alguna esencia del para qué? No, pero eso está... Te diría que no funciona así en A mi ver. caso, ¿eh? Digo, de vuelta, no estoy diciendo que no funcione en otros casos. Digo, a ver, hay cosas que para mí ameritan ser discutidas. Sí. Entonces, ella hace un planteo en cuanto a inflación, en cuanto a las LEFIs, a las LECAPs, hace un montón de cosas. Y a mí, ese planteo que hace me sirve para explicar dos cosas. Una, que ella es una ignorante y no sabe de economía y que lo único que puede hacer llevando la rienda del país es romperlo. Ujú. Y al mismo tiempo a mí me permite explicar los logros enormes de la gestión. Fíjate esto. Es Cambalache, esta época es Cambalache, ¿no? Porque el tipo dice que la otra hizo cualquier cosa, le hizo crecer el 80% del PBI en 12 años. ¿Cuántas Claro, cosas? la verdad ya dejó de importar, pero antes de analizar lo que dice Milei,
Me gustaría recordar que ya tuvimos hace no tanto tiempo un presidente que daba nota todos los días, que tenía esas notas como si fueran charlas con amigos, y no terminó bien esa Ahí hay historia, otro tema ahí... de por qué está dando notas todos los días. Todo el tiempo en la quiero tele. ir, Perdón, quiero... que destaque él, es una charla de amigos. Que pare de pedir a gritos amistad. La gente no el es tiempo, amigo de él. Tenemos casos que hemos charlado acá de personas que son opositores políticos claros, a los que Milei llamaba y decía, no, como vos y yo somos amigos. No, no somos amigos. Claro. Un tipo que no tiene amigos, lamentablemente para él y probablemente para todos nosotros, porque quizás si hubiera tenido una contención emocional, esto ya es un psicologismo barato, pero la verdad que a consecuencias vistas, ¿no? Alguien que no tiene una malla emocional que lo rodee, pero bueno. Sí, no llorás por un regalo así. A ver, pone lo que habla de Bonelli otra vez. El señor Bonelli estaba operando en favor de una corrida, ¿me entendés? Porque fue en el momento que el dólar tocó 1.500 y que decían que a la otra semana se iba a 2.000 y así sucesivamente. Y él se puso a tirar leña, digamos, y en ese momento no es que yo no le daba off, yo le daba off. Por lo tanto, si quería me podía llamar, pero si parece que respondía a intereses que le interesaba hacer subir el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, ya en ese momento lo agarré mintiendo. O sea, y no es la primera vez que lo agarro mintiendo y operando. O si no, te cuento, digamos, lo que me hizo cuando fue el debate. Él y su compañerito de a dos sobres. ¿Sí? ¿Me comprendés? O lo que me hicieron otra vez que yo fui ahí adentro. Sí, o lo que hicieron el otro día con la nota que le hice Mercuriali, que le intervinieron, digamos, tomando una nota, digamos, que fue grabada un día viernes, ¿sí? Y la cortan en el medio para agarrar y meter un comentario de un tipo que, digamos, está opinando en ese momento, lo cual es una falta ética enorme. Yo te entiendo. Lo único que te digo es que estos flacos tuvieron quilombo no con vos solamente. Cristina le dedicó una cadena nacional, lo rompió en pedazos. O sea, son flacos que vienen guerreando hace tiempo, son guerreros, viste, de años, viste. Eso se respeta también, viste. Son de tu estirpe, viste. Van al frente como caballos. O sea, vos lo que me estás diciendo es que entonces, digamos, hay una tradición de mentir sistemáticamente, de mentir, calumniar, injuriar, ensuciar gente, digamos, y algunos se dedican a extorsionar. No también. te enojes que Voy a aprovechar para decir algo, porque ayer levantaron mucho algo que dije yo respecto a que es factible que el año que viene esta gente, si cae mucho en las encuestas, los mercados van a reaccionar mal frente a esa caída, y que si los mercados reaccionan mal, genera otra vuelta de sube el dólar e inflación, y entonces nuevamente cae, y eso lo puede poner en problemas. Y se preguntaban si yo quería que Milei cayera. Claro, obvio. Si yo veo que están vaciando el Garrahan y no pueden atender a los chicos que tienen cáncer, si yo veo que están vaciando el Posadas, si yo veo que hay que levantar carreras universitarias, si yo veo que le sacan los medicamentos a los jubilados, y ya me ha pasado a mí 2 veces estar en una farmacia y la persona no puede comprar medicamentos para la presión, si yo veo que generan hambre y no son capaces de entregar alimento, claro que quiero que termine el gobierno, muchachos. ¿Cómo no voy a querer que termine el gobierno? La Constitución, gracias a Dios, prevé, ¿sí?, instrumentos para que los presidentes que hacen semejantes salvajadas sean removidos por la Constitución, y ha pasado aquí y en otros lugares, obviamente, ¿sí? Entonces, no digo por si se lo están preguntando, obviamente que quiero que termine este martirio, ¿sí? No por mí, porque la verdad que no es, o sea, es por la gente que veo que está sufriendo. ¿No? Si se están preguntando, sí, no, claro. Por las buenas, ¿no? Como de la Rúa, que mató a 40 personas y qué sé yo, ¿sí? Hay un Congreso, la Constitución prevé para este tipo de personas que son psicópatas, digo, no tienen empatía por el otro, no les importa que te mueras porque no podés comprar un medicamento, no te importa que los chicos de cáncer no puedan ser atendidos, prevé, como con otras conductas, instrumentos institucionales para que un presidente sea removido. ¿Sí? No es un invento mío de un periodista. Está previsto en la Constitución, es constitucional, no es ilegal, no es golpista. Las instituciones prevén que si vos tenés este tipo de conductas, bueno, el Congreso analizará si es bueno o malo para el pueblo argentino que vos sigas a cargo de ese puesto. Para mí es malo. Para mí es malo. Y vuelvo a decir algo que dije hace poco. El año que viene quiero contar los muertos de Argentina. Quiero contar los muertos. Porque estoy seguro que va a haber exceso de muertes este año. Estoy seguro. Porque hay mucha gente. Ayer mostramos una foto, yo no sé si está por ahí. Hay un médico que dijo ayer que le están llegando chicos raquíticos. Hay un pediatra que dijo que le están llegando chicos raquíticos. Y me preguntan si quiero que termine el gobierno. Pero muchachos, yo sé que lo van a editar y van a sacar todo lo de la Constitución, no va a decir nada más que Roberto. No me interesa.
pero quiero que quede claro que es lo que quiero. Es que la estabilidad política, Roberto, sin dudas es un valor a preservar. Ahora, entre la inestabilidad política, que creo que nadie desea, y el estado de inanición de las grandes mayorías, de millones de personas, me parece que son dos valores que hay que poner en juego. Así es. Y la verdad que la continuidad de este estado de cosas y lo que se denomina el éxito de una gestión, que tradicionalmente hemos dicho, bueno, si le va bien al presidente nos va bien a todos. En este caso, si le va bien al presidente, ¿cuántos escalones van a bajar? Bueno, cada una de las clases, la clase media baja, la clase baja, los indigentes. Los indigentes, es decir, los que ya no tienen los que no tenían para comer, ya están en el fondo del pozo. Pero todos los demás van a seguir bajando escalones. Él dijo que el gasto va a bajar al 25%. Para bajar el gasto al 25% todavía hay que bajar muchas jubilaciones, todavía hay que terminar con la asignación universal por hijo, hay que cerrar muchos hospitales. No estoy hablando porque sí, hago las cuentas. Todavía hay que bajar más el presupuesto universitario. Y él dijo, además, que le va a bajar más los impuestos a los empresarios. Le va a bajar más los impuestos. Entonces va a estar un ajuste permanente durante 4 años y eso va a costar mucho sufrimiento al pueblo. Entonces lo que me estás preguntando es si yo quiero que el pueblo siga sufriendo o no. Con una acción gatopardista también, Roberto, porque acá en el Destape lo entrevistamos el viernes a Guillermo Francos, al jefe de gabinete, que avisó que si el Congreso introducía modificaciones al presupuesto nacional que alteraran eventualmente el criterio del déficit cero y el equilibrio fiscal, el gobierno las iba a vetar. A lo cual la repregunta lógica era, bueno, si el Congreso establece modificaciones a ese presupuesto que atiende al déficit fiscal, pero crea o sube alícuotas de impuestos como en el caso de bienes personales. No, eso no. La respuesta fue, eso tampoco, que es una eso trampa. lo va a vetar, que eso lo van a vetar. Digo que los 100 palos de Galperín, que en eso total... está a salvo. No es solo Galperín, porque siempre hablamos de los 100 palos de Galperín. El total de los subsidios a la industria del conocimiento, que hoy por hoy son todos ricos, ¿no? Lo que se destinan a los chicos que recién empiezan debe ser muy poco, son 450.000 millones de pesos. Eso no se toca. El Mercado Libre y Global se lleva el 60%. Sí, más del 50%, solo 2 empresas de 500 creo que son las que están anotadas. Lo que digo es, eso está a salvo, pero por eso es gatopardista el criterio. Porque ponele que asumamos todos colectivamente que le asiste razón al gobierno a decir, yo gané las elecciones y yo impongo el déficit cero y el equilibrio fiscal. Bueno, finjamos todos demencia, asumamos que es un valor el déficit cero y el equilibrio fiscal, veamos qué presupuesto puede alumbrar el déficit cero y el equilibrio fiscal, porque Igual, una cosa es generar equilibrio fiscal a costa de la muerte y la inanición de millones de personas, pobres, jubilados, etcétera, etcétera, y otra cosa es hacerlo a costa de grabar ya se hizo. Cuando se votó el RIGI, se votó un ajuste. No sé qué pensaban que votaban los diputados, que votaban los senadores, que votaron el RIGI. Cuando se votó el RIGI, votaron un ajuste. Bueno, de hecho, votaron una baja de impuestos. Claro, ¿no? si vos le bajás impuestos a los que tienen que pagar impuestos, claro, el pacto de mayo con, no sé, ahí firmaron 25% 20 gobernadores de gasto. fueron. Entonces, digo, porque es muy fácil y yo creo que es lo que va a pasar. Se lo advierte ayer Cristina. En el día de su cumpleaños a Milei, en la carta le dice, mirá que todos estos que ahora te aplauden, cuando entres en falsa escuadra, te van a sacar hasta el banquito. Claro. Por eso digo... ¿Cómo lo definió? Te están usando de forro, le Claro, dijo, te están ¿no? usando de forro. Yo lo puse con subtítulos y salió esto, te están usando de forro. Sí. Por eso cuando pensamos decimos, bueno, que si termina o no termina este gobierno, también hay que pensar en la otra cara de este ajuste. Digo, porque si termina o no termina Milei, pero Milei no está haciendo esto solo. No. Están todos los gobernadores que fueron a firmar, están los diputados que después le bancan el veto. Digo, también me parece que estemos pensando en que la forma de frenar esto es que si él termina o no termina, es porque no estamos encontrando del resto de la dirigencia política capacidad, voluntad política, construcción para frenarlo. Hay porque complicidad. eso es lo que venimos pidiendo, o no venimos pidiendo de que se haga un freno. Axel habla de un escudo. Y no lo estamos encontrando, a tal punto que volvemos a poner todas las tintas sobre él. Y claramente es el presidente y tiene la principal responsabilidad. Pero si esto en algún momento explota y él no tiene la capacidad de continuar, también hagamos responsable al resto de la dirigencia política que se lo habilitó. Lo aplaudieron 15 veces los grandes empresarios del país el otro día. También. 15 veces, incluso cuando insultó a Ginés González García,
que había muerto el día anterior. Los empresarios no son boludos, saben que Ginés ha salvado vidas. Quiero hacer un poco de estudiantes, antes, ¿sí? Y repasar un poco las protestas de ayer, que siguen. Nosotros vamos a estar en las universidades. Empecemos en orden y lo vamos haciendo despacio para que la gente vea, porque las protestas siguen. Por ahí no las ven en la tele, pero las protestas están. En este caso, empecemos con la protesta, porque lo de la AFIP no es joda. Es una cantidad de despidos muy importante, gente que se queda sin laburo, además de que van a perder capacidad de control y qué sé yo. Hay despidos y están protestando la gente, de los trabajadores de la AFIP, que son trabajadores como cualquiera. Porque esto es muy importante. Está habiendo protestas en todo el país. Sí. El pueblo está movilizado en este momento. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y digo dos cosas al respecto. Una, con bajo nivel de representación después de la dirigencia. Y dos, invisibilizado por los medios. No por todos, desde luego. Pero en gran parte no se ven mucho. Vamos a la dos. Y ahí meto una postilla. ¿Cuánto falta Telam para ver lo que pasa en las provincias? Claro. ¿Y cuánto va a afectar el IVA que se le pone ahora a los pequeños medios del interior que van a cerrar? Y cada vez nos vamos a enterar menos lo que pasa en las ciudades y en las provincias. Volvemos a esto de que querían sacar las cosas del ámbito de lo público y llevarlo a lo privado. Nos vamos a tener que enterar por un usuario X en Twitter. Así es. Vamos a la 3, que son los trabajadores de la salud del Hospital Posadas, contra el ajuste de la salud pública. Están recorriendo la guardia, ¿no? Yo le pido a todo nuestro público, que ya que los medios tradicionales lo invisibilizan, retuiteen mucho, muévanlo mucho, difundan mucho lo que ven en las redes, hagamos nosotros el laburo que no hacen ellos, porque están arreglando, ustedes verán, le están poniendo libertarios en los paneles de periodistas. Imagínense qué podés esperar de esos medios. Perdón, Roberto, fíjate lo que cantan. No están cantándole al gobierno, están diciéndole a la gente no sea indiferente. Les están cerrando los hospitales en la cara. Claro. O sea, están interpelando a los pacientes que están esperando. A mí me parece interesante eso, porque en general lo que vemos es denunciando o reclamando al gobierno. Y le están reclamando a la gente a la que después van a atender que no sea indiferente. Porque hay una parte del pueblo que está como adormecida. Claro. ¿No? Como adormecida. Pero hay otra que está protestando y son muchos. A ver, quiero ir el 5 trabajadores de la salud en Plaza de Mayo. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Atención, 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 atención. Estamos defendiendo la salud de la nación. Estamos defendiendo. Muchísima gente. Muchísima. Trabajadores de todos los hospitales nacionales. Están dando turnos. Vos te sacás una radiografía y te aparece una mancha en el pulmón, que puede ser cáncer, y te dicen, bueno, vení a tomarte una tomografía, ¿cuándo? Y te dice, para marzo del 2025. Te la tienen que hacer en el JONCA, ¿no? Entonces, ojo que eso está pasando, ya está pasando. Antes había atraso también, no es que te lo sacaban a las 24 horas, pero ahora es un atraso que te moriste, te moriste. Eso está pasando en Argentina y todavía no hay conciencia en la población. Yo estoy seguro que el año que ellos hablan de la cantidad de muertes de pandemia, estoy seguro que se va a pagar en términos de vidas, ni hablar de la salud de esos niños que están desnutridos, ¿no? El 6, Córdoba bajo la lluvia, miles de estudiantes y docentes se movilizan en contra del ajuste. Mirá, Córdoba, ahí el tipo sacó 70 puntos, no sé. Eso, para los que no conocen, es una de las esquinas más centrales de la ciudad de Córdoba. Ahí está el shopping, ¿no? Exactamente. Olmos se llama, ¿no? Olmos, sí. Olmos, el patio de Olmos. Y es un lugar donde se solían hacer muchas manifestaciones en contra de los gobiernos peronistas. Bueno, está la Casa Radical enfrente. Y desde ya, no es la primera vez, ya desde hace varios meses, porque esto empezó en enero con la primera marcha nacional que se armó con un paro
de media jornada de la CGT, se empezaron a ver marchas multitudinarias en contra del gobierno. Y el tema universitario en Córdoba. El tema universitario en Córdoba es muy fuerte. Claro. Muy fuerte. Y políticamente hablando, siempre decimos, los gobernadores, los intendentes, tienen siempre un ojo puesto en el suelo para sentir qué está pasando en el territorio. Y la verdad es que podemos preguntarnos o no si hay votantes de Milei o no protestando. Yo creo que a esta altura del partido hay votantes de Milei protestando. Claro. Pero lo que sin duda hay en Córdoba son votantes de Yarlora protestando. Claro. Que está virando, Yarlora está virando. Está mirando. Virando. Pero no se sabe hacia dónde. No, hacia alejarse un poquito de Milei, sí, claramente. Él compartía el electorado. Repito, durante un tiempo los argentinos no reaccionaron. Hoy reaccionaron, los argentinos están en la calle todos los días. Es muy importante mostrar esto. Todos los días, y lo están invisibilizando. Yo realmente creo que por las redes y con el trabajo de los pocos que estamos apoyando, la gente se va a enterar. Pero hay un trabajo de invisibilización muy grande, muy grande. Y repito, ojo con lo que va a pasar con las grillas del cable. Acaba de salir una resolución, se lo acabo de pasar recién al grupo, acaba de salir una resolución de la ANACOM justamente donde ratifica esto que había sido anunciado ayer, que los cables van a tener disponibilidad absoluta para establecer la grilla como quieran. Claro. No van a tener ya la obligatoriedad de subir a la grilla canales de noticias, como por ejemplo, cosa que estaba previsto en la ley, y además va a poder ordenarlos como quiera, de modo que va a poder poner, por ejemplo, algo que ocurría antes de la ley de medios, que era, entre los dos canales de aire más vistos, ponerle Telefe y Canal 13, ATN. Si vos además tenés el 50, 60, 70% del mercado como cable operador, tenés la posibilidad de que tu canal de noticias sea no solo el más visto, el único visto. El único que esté visible. Porque eso estaba reglamentado, los canales de noticias tenían que ir juntos, separados de los del aire. Entonces ahora, yo no sé si lo van a hacer o no, ellos pueden poner La Nación Más y TN al lado de Canal 13 y Telefe y mandar al resto al canal 184. Bueno, hoy salió, acaba de salir la resolución 1094 ahora. No sé lo que van a hacer. La ENACOM ya lo permite. Pero o sea que es un guiño al Grupo Clarín. Bueno, ayer hablábamos con Martín Becerra. Hubo de todo ayer. El Grupo Clarín lo siente como que lo están atacando. Claro, ayer hablábamos con Martín Becerra, que es para Porque ese es un tema que tampoco es decisivo para ellos, la verdad. No es guita en particular. No. Pero ayuda a la concentración de medios. Digamos, y yo creo que le conviene más a Milei que al Grupo Clarín que haga eso. Por ahí el Grupo Clarín dice, no, vos querés eso, yo ahora no te lo hago. Lo que pasa es que lo tenés que sumar a las otras decisiones que se tomaron. Claro, las otras, por ejemplo. Yo creo que las otras fueron contra el Grupo Clarín, sí. Claro, ayer hablábamos con Martín Becerra, que para mí es el máximo especialista y muy didáctico además para explicar un tema muy complejo que es las tecnológicas, las TICs particularmente. Y él decía, yo no tengo tan claro si esto es a favor o en contra de Clarín. Va a depender mucho de lo que termine ocurriendo con la licitación del 5G. Claro. Circunstancia sobre la cual la Embajada de Estados Unidos ya ha manifestado ya mucho interés. Mucho interés. Te diría que está entre los 3 temas de principal interés de la Embajada de Estados Unidos, el tema del 5G. Roberto me mira. No, bueno, porque es muy recurrente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dice, ¿usted vio mi 5G? Bueno, ahí va a depender. Si no se lo muestro. Pero ¿cuáles son las empresas? Para que me quede un poquito más claro. No, eso es lo interesante porque Estados Unidos llegó tarde a la lucha global. Perdón, Adri. Sí, sí. Entonces, Estados Unidos no está pujando con una empresa propia. Beta. Pero veta a las chinas y utiliza la China a la coreana. Que es, Nico, ayúdame que soy malísima. La coreana, la empresa coreana que son los proveedores de la tecnología de 5G, no son los operadores. ¿No Samsung? Samsung, gracias. Y la danesa o sueca, no me acuerdo. Nokia. Ericsson, creo que era. No, Ericsson es sueca, Nokia... Entonces, Noruega. Y después está Samsung coreana y los chinos. Utiliza esos como, digamos, portaaviones porque llegó tarde a ese desarrollo. Entonces lo que te impone es jugar con esas que obviamente no te ofrecen ni la financiación ni la estructura de las chinas. Vamos a la 8, que ahí está La Cana. La Cana, trabajadores del Garrahan, Bonaparte y Posadas marchan con escolta policial. La policía apretando a profesionales de la salud que después pueden salvar la vida de tu hijo, señor policía. Y del policía. Y del policía, así es. Miren lo que es eso. Qué época oscura estamos viviendo, ¿no? La policía... ¿Y qué esperan que haga? ¿Para qué? ¿Qué creen que van a hacer los médicos?
Acá me avisan, porque yo estoy diciendo que la gente le dé RT, que hay una cuenta muy buena en Twitter que se llama Todos los Videos, se llama Todos los Videos. Y que ahí pueden darle RT. Sigamos a esas cuentas. ¿Así se llama Todos los Videos? ¿O Todos estos videos? ¿Cómo se llama? Una es Todos los Videos, sí. Y bueno, démosle manija a esa, movámosla, ¿ok? Bueno, ahí está la cana, escoltándolo. En el 9 está el Hospital Bonaparte, ¿sí? Vamos a pasar todas las protestas durante todo el día en el destape. ¿Cuál encabezó Daer de todas estas? Porque es el responsable de sanidad, ¿no? Sí. ¿No es del gremio de sanidad? Estaba al frente de alguna de ellas, ¿no? Toda tuya, Mariano. Bueno, hay tanta gente que por ahí... ¿Por qué lo miran a Mariano? Déjelo tranquilo. Es el especialista, es el especialista. Déjelo tranquilo. No, estuvimos esperando en algún momento un pronunciamiento de Daer sobre el anuncio del cierre del Hospital Laura Bonaparte, que no llegó, se ve que no hizo a tiempo porque después el gobierno terminó reculando producto de la toma del Bonaparte. En defensa, si querés, de esta ausencia de pronunciamiento, está el hecho de que el gremio de sanidad representa a los trabajadores del sector privado de la salud y no del sector público. Si vos me preguntás, Daer además es secretario general de la CGT, con lo cual bien podría haber hecho alguna alusión al respecto. Hasta el día de hoy creo que no hizo ninguna. Ni sobre el caso del Garrahan, ni sobre el caso de Laura Bonaparte. Bueno, está ocupado de otras cosas que después las podremos charlar, Daer. Quiero mostrar algo de Milei. Ayer hubo mucha presencia de Milei y en el 1 ahí donde dice pedidos de Roberto, llama la atención porque se lo ve en 2 días seguidos. Vieron que antes de ayer hizo 37 grados en Buenos Aires, ¿se acuerdan? Y ayer hizo 28, 29. Y en ambos casos hay 2 cosas para decir. Primero, que estaba muy abrigado. Y segundo, que no se había cambiado la ropa. Entonces vos lo ves a Milei en 2 reuniones. Abajo de eso tiene el chaleco antibalas. Tiene el chaleco antibalas, después se pone un buzo y después se pone una campera. 37 grados, así, En realidad, y el hombre... Ahora, en serio, me llama mucho la atención que use el chaleco antibalas dentro de la Casa Rosada. ¿No será por los mosquitos? Como no tomaron ninguna medida para prevenir el dengue, es una buena forma de evitar que te piquen, porque ahora empezó a ser 23, 24 grados, ya hay mosquitos por todos lados. Claro. A lo mejor para que no lo piquen se pone así todo el uniforme, el cuero, el chaleco. Y la misma ropa. Porque, digo, el día que hizo 37 grados se debe haber chivado como la puta madre, y al otro día se puso la misma ropa. No, terrible. Terrible. Cositas que marcan algunas cuentas que uno puede ver. Bueno, vamos a la Facultad de Filosofía y Letras, como todos los días. Está Lula González. Hola, Lula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Así es, nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras acá en Puan, ¿no? Y estamos el día después de las clases públicas, que los universitarios fueron a la calle. Estamos acá con algunos de sus representantes para que nos comenten, bueno, las apreciaciones y los pasos a seguir, ¿no? En esta lucha que están encarando los estudiantes universitarios en contra de las políticas de ajuste de Javier Milei. Vamos a hablar acá con Tatiana, con Christopher y con Ezequiel acerca de, las apreciaciones al respecto de ayer y bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Bueno, ayer venimos de una jornada masiva de clases públicas frente a la Plaza de Mayo, a la cual tuvo que aparecer, ¿no?, el presidente Milei de forma provocativa, pero ahí los estudiantes, los docentes respondimos de forma contundente que veníamos a defender la universidad pública, que llevamos el conflicto a las puertas de la Casa Rosada. Ahora nosotros acá en la Facultad de Filosofía y Letras continuamos con la toma de la facultad, únicamente no estamos con las clases públicas en la calle por la lluvia del día de hoy, claro, exactamente, pero se están realizando adentro de la facultad en el pasillo, ¿no?, para mostrar, digamos, ilustrar que estamos en protesta, defendiendo nuestro derecho a estudiar y también, bueno, a defender el salario de los trabajadores. Hoy vamos a tener asambleas a las 18 horas, que va a ser también en distintas facultades como psicología, como sociales, donde justamente vamos a debatir cómo continuamos el plan de acción. El sábado tenemos una interfacultades, en donde vamos a debatir cómo coordinamos la lucha también con otras facultades.
muchas actividades. Y también esto, ¿no? Remarcar que cuando pasó la reacción de los estudiantes frente a la provocación de Milei, ¿no? Christopher, que salió 2 veces desde el balcón y ustedes lo que intentaban era mostrar su mensaje y fueron totalmente pacíficos, a diferencia de lo que dice Bullrich. Absolutamente, nosotros fuimos ahí a tener las clases con nuestros docentes, más de 120 clases públicas a lo largo de toda la jornada que transcurrió a lo largo del día, que confluyó también con una marcha blanca por la salud y la educación, con trabajadores y trabajadoras de la salud que hoy en día también atacados por las políticas de ajuste de este gobierno, y nosotros fuimos a hacerle un pequeño presente al presidente en el día de su cumpleaños, a que presencie quizás alguna de las clases y que aprenda a dividir, que muy bien no se le dio las últimas veces que quiso querer enseñarnos a nosotros parte de lo que aprendemos en nuestras universidades. Mucha matemática, ¿no? Hay que... No, sí, obviamente, de todo. Acá evidentemente aprendemos de todo en la universidad pública. Y lo que también refleja todo este proceso que se comenzó cuando el gobierno de Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario y también fue dejada pasar en el Congreso, ¿no? Por parte de los diputados y los diputados. En ese sentido, comenzó un movimiento en el cual los estudiantes tomaron protagonismo, ¿sí? Comienza de pie un estudiantazo, ¿sí? Desde abajo, que refleja que frente a los ataques del gobierno de Javier Milei, el actor que tiene la fuerza realmente para frenarlo es el movimiento estudiantil. Y ahí, como decía también la compañera, es importante en el sentido, que los estudiantes podamos continuar con esta participación, continuar con esta lucha para defender la universidad pública, y hay espacios de asamblea, no solo acá en la Facultad de Filosofía y Letras, sino también en otras facultades, que también cada vez son más las que se suman a las, ya docenas de tomas a nivel nacional, y que cada vez van a ser más. Y frente a la inflexibilidad que muestra el gobierno, nosotros nos seguimos organizando con mucha fuerza, y ahora el sábado va a haber una interfacultades que también creemos que es un espacio muy importante para seguir con esta lucha. Roberto, ¿querés hablar con alguno de los chicos? Sí. Para que te cuenten su apreciación. Hola, Tatiana, ¿qué tal? Roberto Navarro. Una pregunta, ¿qué perciben? Ponésela. A ver, un segundito, ahí se pone Hola, el Tatiana. retorno Tatiana, la secretaria general de la... Hola, Tatiana, Roberto Navarro. Una pregunta, ¿qué percepción tienen ustedes de cómo lo ve el gobierno? ¿Tuvieron alguna vuelta? ¿Hay alguna negociación? ¿Muestra indiferencia? ¿Qué percepción tenés? Bueno, vemos que el gobierno tiene que recular discursivamente. Pasó de hacer arenga de que iba a privatizar la universidad, de que no le importaba, y después a decir que estaba asegurada la gratuidad. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es qué condiciones, ¿no? Esa gratuidad, porque si es con los docentes cobrando un salario básico de 128.000 pesos en la universidad, eso va a tender a que los docentes, que es lo que está sucediendo, renuncien, ¿no? La Facultad de Veterinaria dice que renunció el 10% de la planta docente, la Facultad de Ingeniería, más de 100 docentes renunciaron en el último tiempo, lo mismo la Facultad de Agronomía, una situación que muestra, que acá hay un desguace de la universidad pública y que no es compatible con las políticas del gobierno. Vos sabés que hay gobiernos que deciden jugar al desgaste cuando hay este tipo de reclamos, y en distintos sectores, y ha ocurrido en otros momentos en el mundo. ¿Cómo se ven ustedes para una larga lucha? Vemos que esta lucha va a durar para rato. Lo tenemos bastante en claro, en todas las asambleas hablamos de eso, de decir acá, a pesar del veto, hay una pelea estratégica para dar por el presupuesto 2025, para que se recompongan los salarios después de la brutal quita, por la inflación, y también acá el gobierno en el medio de este conflicto, no nos olvidemos que eliminó el fondo fiduciario para las becas Progresar, que es el principal financiamiento de las becas, que significan un 30.000 pesos de forma mensual para los estudiantes, y realmente si nos quitan las becas y nos están subiendo el boleto del subte, que aumentó en octubre ahora un 16%, están expulsando a los estudiantes de poder cursar. Entonces eso... claramente entendemos que hay muchas reivindicaciones que tenemos que poner de pie, que los estudiantes también tenemos propias demandas y las venimos a traer a este conflicto para decir que vamos a ir a fondo a defender nuestro derecho a estudiar y a defender obviamente el laburo de los docentes y los trabajadores no docentes. Tatiana, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Seguiremos ahí. Lula, hasta luego. Gracias, chicos. Gran laburo, como siempre. Alfredo, vamos a tu tema. Vamos a empezar, ya que estuvieron tanto con Milei y Fantino,
les vamos a compartir un par también de declaraciones. Empecemos con el 1 primero, cuando habla del crédito del Banco Mundial, el BID y la apertura del cepo. Hoy están dándole a Toto Caputo en Estados Unidos el premio al mejor ministro de Economía del mundo. ¿Y se trae algo, además? ¿Algún anuncio, algo para el país? ¿Importante? Bueno, hoy el Banco Mundial nos otorgó $2.000 millones de crédito. ¿2.000 palos de crédito? Y la semana pasada el BID nos dio 3.800. Decímelo, y quiero escucharlo, por favor, el día de tu cumpleaños. ¿Hay chances fácticas de en algún momento el año que viene por ahí abrir el cepo? Sí, la apertura del cepo está mucho más cerca de lo que te imaginas. ¿Basada en buenas noticias macros del último tiempo de lo que te está diciendo el sistema afuera, el mundo? Mira, en realidad la apertura del cepo, hay una apertura del cepo sin plata o hay una apertura del cepo con plata. Si vos me pones plata, lo abro hoy, me importa nada. Si te pone, pará, disculpa, déjame pensarlo. Si hubiese plata, si consigues la plata, ¿pero de dónde podrías conseguir plata? Si viniera mucha plata más del blanqueo, ¿podrías abrirlo hoy? No, porque esa tiene otro destino que sea plata, que entra en el sistema para que se financie el sector privado. No. Dale, perfecto. Entonces, acá el truco se llama crowding in, no crowding out. Claro. Pero si consiguiéramos guita, abrís el cepo. Sí, exacto. Ahora, nosotros estamos trabajando como si no la consiguiéramos. Para vos poder abrir el cepo sin plata, o sea, sin dólares, sí, vos lo que necesitas es que desaparezca el exceso de oferta de pesos. Bueno, varias cositas, las voy a tratar de hacer la forma más sintética posible. En las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son semestrales, una en primavera, una en otoño. Hay estas reuniones que realizan los bancos de inversión, los financistas, y siempre tienen una lógica de elogiar al funcionario para que convoquen a la gente para que vaya a sus presentaciones, ¿no? El JP Morgan que organiza una reunión, bueno, yo digo para contextualizar, para tratar de transmitir, cuando te dicen que ponen la fotito, el mejor ministro del mundo, que es el ministro de Economía, es parte de la publicidad que haces para convocar a tu audiencia, esas reuniones que haces. Y también, no quiero ser mal pensado, pero me dicen que en estas revistas que son muy importantes, por ejemplo de Bankers, o que son vinculadas con el sistema financiero, y a veces se pagan, digamos, esos títulos. Bueno, ahí pero parece, me dicen, una muraneada y me dicen. Bueno, siempre pensando que hay guita en el medio. El tarifario, tiró el tarifario, pero en inglés. Que es una publicidad. Vos estás pagando una publicidad, entonces apareces en la tapa el mejor ministro del mundo y de la galaxia y de todos los planetas. La tapa o los En su momento afiches. había salido, ¿no? Marcos Peña como el CEO del año. Entonces ya empezamos a tirar para todos lados. Claro. Sí, ahora empiezan todos a desparramar. Y una mejor todavía que fue el rabino Berman diciendo el nuevo Obama. Claro. Sí. Esa era. No, y bueno, tengo historias de diputados y senadores. Son los antecedentes que me dan para simplemente, yo digo, porque lo escucharon, muchos lo escucharon, la verdad, lo escuchan, nosotros tratamos de explicar un poco y contextualizarlo, porque si no queda y como que pasa. Y bueno, segundo, créditos del Banco Mundial y del BID a la Argentina. Hay una frase que me parece que la dijo Pichetto, es que a ningún gobierno se le niega un blanqueo, ¿no? Algo así, ¿no? Y todos, bueno, a ningún gobierno, no importa el signo político que tiene, el Banco Mundial y el BID no le niega siempre un paquete de 2.000, 3.000 millones de dólares para que lo anuncien. ¿Eso implica que esos 2.000, 3.000 millones de dólares ingresan directamente a las reservas? No. O sea que no es que se viene con algo, Caputo, se viene con una declaración. Después, y aquí vamos a un aspecto que es importante, los créditos del Banco Mundial y el BID siempre están con unas asignaciones específicas
para proyectos específicos, que puede ser de salud, de educación, de sanidad, de saneamiento, de vivienda, digamos, en general el del BID de infraestructura, que tienen un proyecto que viene atado a ese financiamiento, no de 2.000 millones, por ahí un proyecto es de 100 millones, otro. Bueno, y eso lleva su tiempo, puede llevar 2, 3 años. Después tiene que haber una unidad ejecutora y mientras tanto se pagan comisiones e intereses por esa deuda. Si este gobierno tiene el topo para destruir por dentro al Estado, el topo también destruye todos los planes que tiene financiamiento del Banco Mundial y el BID, que hoy ya están suspendidos, y mientras la Argentina tiene que pagar. Digo, para también contextualizar que lo que está diciendo es cualquier cosa. Quiero tratar de mantener el lenguaje. Ahí está anunciando Caputo, te aporto esto como noticia de último momento, está anunciando Caputo que está negociando un nuevo acuerdo con el fondo que implicaría fondos frescos. Para el año que viene recién. O sea, bueno, es cuando caen los vencimientos más severos, lo que explicaba y que está Alfredo, vinculado con el tercer punto, que es el tema de la apertura del cepo. Dice, si tenemos los dólares, abrimos el cepo. Si no tenemos los dólares, vamos a seguir tratando de secar la plaza, de sacar los pesos excedentes. Todo esto es en la lógica de Milei, esta cuestión de secar los pesos, sacar los pesos del mercado. ¿Qué significa? Que desaparezca el peso. Y entonces ya no es recesión, sino será hiperdepresión, y bueno, entonces ahí ya estaríamos... En otras palabras, que nadie tenga un mango en la mano. Pero eso ya es de un extremo, es parte de una teoría fallida. Bueno, aquí está vinculado el Fondo Monetario Internacional, en esa negociación. El fondo dice, tenés que devaluar, liberar el mercado de cambio y por consiguiente eliminar las restricciones cambiarias. Entonces, ¿qué es lo que le dice Caputo, el ministro, y Milei? Es decir, bueno, entonces me tenés que dar el financiamiento, que es una de las observaciones que hizo Milei, que esto lo publicaron el fin de semana los que hablan con Milei, y dice, bueno, China no me pide nada, a Estados Unidos le doy todo y Estados Unidos no me está dando los dólares. En esta lógica muy básica y esquemática de cómo no funciona el mundo. Bueno, es lo que dice Milei, y entonces lo que está esperando del Fondo Monetario Internacional es esos dólares para abrir o eliminar el sistema de administración y control del mercado de cambio. Porque el tema del cepo aparece como si fuese algo malo de por sí, y en realidad es un régimen de administración y control del mercado de cambio sobre un activo que es escaso en Argentina, que son los dólares. Y cuando digo son escasos, no es que faltan dólares en la economía, sino que no los tiene el Banco Central. Y por consiguiente, en una economía bimonetaria y muy endeudada en dólares, es muy inestable no tener tantos dólares en el Banco Central, tener como reserva. Vos fíjate que una de las estrategias principales que tuvo Néstor Kirchner es acumular reservas, porque la acumulación de reservas lo que te permitía y te permite es tener espaldas financieras para enfrentar las corridas cambiarias. Lo tuvo que hacer. Claro, lo tuvo que hacer. Y entonces de esa forma vos podés desarticularla y no provocar una devaluación o una mega devaluación. Entonces hoy, si quiere eliminar las restricciones cambiarias, necesita tantos dólares que ni el acuerdo con el fondo alcanza. Porque hoy tenés unas reservas negativas de 6.500 millones de dólares y que a fin de año puede ser de 10.000 millones de dólares. O sea que no les alcanza, simplemente están en una trampa vinculada con el cepo y la trampa vinculada con el tema de si tienen que liberarlo como si eso fuese una panacea. Porque hay un aspecto que quiero decir, para ser honesto, que lo que dice Caputo, si quieren lo escuchamos, bueno, el 3. Salimos del cepo en 3 meses, 5, 6, 8. ¿Qué importa? ¿Qué importa? No es relevante. O sea, yo creo que la pregunta del cepo ya no es ni relevante. No quiere decir que nos enamoramos del cepo, ni mucho menos, porque acá hay otro mito más.
que también se le ocurrió a alguno decir, no, es que sin cepo no creces. Y muchos empezaron a repetir, no, es que sin cepo no creces. La verdad que con cepo se puede crecer. El tema es cómo vos instrumentás la política económica para crecer. Definamos cepo. Claro, ¿no? Por eso el tema está bien lo que decís, Roberto, porque hay una cuestión como si eso fuese algo terrible y es un régimen de control de cambio. El tema es cómo es ese régimen de control de cambio. Entonces, lo único que hicieron bien ellos, diferente a Macri, es que tienen control de cambio. Claro. Sí, no, claro, porque si no sería un desastre. Cuando rompan eso, como el excedente se dolariza en Argentina y no hay nada que hacer, las ganancias se dolarizan, los ahorros de los trabajadores se dolarizan, las ganancias de empresas se dolarizan, va a haber una inercia, una cosa cultural durante muchos años, que si vos dejás que todo se dolarice, no hay dólares que alcancen, ni del petróleo, ni del gas, Exacto. ni ninguno. Entonces se pegaría un tiro en el pie si terminan con el control de cambio total. Entonces eso es un punto central para entender la Argentina y por eso digo que están en una trampa de seguir debatiendo sobre ese punto. Déjame para cerrar un aspecto que si querés lo desarrollamos en otro momento, pero ya lo hablaron. El tema de lo de la FIP no es poca cosa. Yo simplemente lo pongo como título, digamos, esta desarticulación de la FIP, cómo están armando la DGI y la aduana, es parte de un esquema, de consolidar un sendero de la Argentina como un paraíso fiscal. Esto es para tratar de entenderlo. Uno puede decir, y si querés, en una forma hasta conspirativa, bueno, es la forma para tener dólares en Argentina. Claro. Que empiece a haber dólares. Así, lo viste con el blanqueo. Lo del blanqueo es de un escándalo de proporciones, porque no importa de dónde vengan los dólares, fueron aceptados, digamos, sin ver ni... La Argentina está bajo observación del Gafi. Eso te iba a preguntar. Esta semana justo se supone que se define. Sí. Me llamó la atención que lo de la FIP se anuncie la misma semana. ¿Puede afectar? Puede afectar. Yo creo que ya está afectado la Argentina. Si no cae en el Gafi va a ser en una lista gris, es simplemente una decisión política, como en todos los organismos burocráticos a nivel internacional y de regulación, porque todo el esquema también incluso de cómo se construyen las sociedades, el control sobre las sociedades, bueno, apunta a constituir un paraíso fiscal. E incluso, y aquí sí para cerrar, él elogió a las mafias. Elogió a las mafias diciendo que en el momento de Al Capone, que luchaba contra el Estado, no quiere cobrar, que son eficientes. Y bueno, esto es lo que también está construyendo Milei en relación a tratar de ponerle un elemento más de análisis de por qué hace esto de la FIP. Sí, lo malo es que alguno podría entusiasmarse diciendo vamos a hacer Suiza, cuando en realidad lo que apunta Milei es a que seamos Seychelles sin playa. No el paraíso para poner todos los depósitos bancarios. Pero puede ser una base, digamos, como hipótesis, una base de blanqueo y de operación del dinero del narcotráfico. Claro. Digamos, esto es... Cosa que intentó Macri en la ciudad de Buenos pero Aires. está bien el tema de que ya lo halagaron. Che, quiero ir, nosotros estamos muy metidos en el tema universitario, y me parece que para que se comprenda totalmente sería bueno contextualizarlo y que Nico cuente un poco el tema de Chile, ¿no? Claro, porque nosotros lo dijimos acá cuando empezaron a multiplicarse las protestas. Si recuerdan, a la noche anterior a que el Congreso tratara el tema del veto, había 20 universidades tomadas, y la noche siguiente ya eran 60, y 48 horas más tarde ya eran más de 100. Y nosotros dijimos, ojo, porque ahí hay un caldo de cultivo que no se sabe dónde termina, pero siempre, en general, que se moviliza la juventud y el estudiantado, eso termina generando consecuencias en el mediano y en el largo plazo, promoviendo nuevas dirigencias. Y el caso de Chile es clarísimo, porque muchos asocian el ascenso de Gabriel Boric a la presidencia con la revuelta que hubo, los saltos de molinetes, la represión y todo lo que sucedió después. Pero en realidad la historia de Boric es una historia que empieza mucho antes, y empieza justamente con protestas estudiantiles en el año 2006. Para entonces, recordemos que Chile estaba transitando su segunda década de democracia, donde se habían alternado, o mejor dicho, habían logrado continuidad una coalición de centroizquierda, pero sin lograr modificar cuestiones estructurales que hacían sobre todo a los servicios públicos, a la educación pública, a la salud pública, o no tan pública, y esa era parte del problema. Y
En el año 2006, los alumnos de un colegio, el Liceo Carlos Cousiño de Lota, empezaron una serie de protestas por las condiciones edilicias, porque el colegio tenía condiciones edilicias muy severas y la gotera pasó a ser un símbolo de una lucha que empezó ahí y fue creciendo. Tenemos para ver entonces el primer tape con esta famosa gotera que dio comienzo a una lucha estudiantil. Se encendió en Lota, en el Liceo A45, bautizado como el Liceo Acuático, porque quedaba totalmente negado en cuanto se ponía a llover. A mediados de abril, 3.000 escolares y profesores de esa ciudad decidieron paralizar sus clases y salir a las calles. Solo un día después, la molestia se trasladó a la capital. Varios alumnos se sintieron identificados con los problemas de Lota, a los que sumaron nuevas demandas. PSU gratuita, el pase escolar gratuito y la tarifa escolar gratuita. El paso de esta primera manifestación a la revolución que vendría más tarde fue tan fugaz que nadie alcanzó a dimensionar lo que estaba a punto de estallar. Bien, ahí vemos entonces cómo de una gotera empieza a derramar en reclamos más amplios. Escuchábamos a un estudiante pidiendo por boleto gratuito, por educación gratuita, y ese reclamo llevó a una serie de tomas. Estamos hablando todavía del año 2006. Podemos ver lo que sucedía entonces en esas tomas, que además luego fueron salvajemente reprimidas. El viernes 19 de mayo el Liceo de Aplicaciones y el Instituto Nacional estaban en toma. Han pasado solo 8 días y hoy son tantos los colegios que se encuentran en la misma situación que por razones de tiempo sería imposible nombrarlos a todos. ¡Concentración! ¡Vergüenza nacional! ¡Hay plata para coima y no para estudiar! ¿Qué pasó para que esta situación escapara de control? Las teorías sobran. La más escuchada señala que los escolares no perdonaron que la presidenta Bachelet no los mencionara el 21 de mayo. Que desvirtuó y desvió la atención política que se está viendo hoy en día. Por lo menos se pronunciara frente al tema. Ni siquiera habló de los estudiantes secundarios que hoy día estaban en toma. Entonces me parece que una irresponsabilidad. Consideramos que es un discurso muy tibio, que no trata problemas de fondo y que no da solución, sino que simplemente repite lo que año a año escuchamos en el Senado, en el Congreso, al momento de dar cuenta al país. Ahí vemos todos chicos muy chicos, estudiantes secundarios, que a pesar de la corta edad fueron salvajemente reprimidos por el gobierno de Michelle Bachelet una vez que esto se había extendido a todo el país, porque veíamos, empezó en esta localidad, en Lota, pasó a la capital y pronto se expandió a todo el país. Vamos a ver imágenes de esa represión. Hagan comparaciones, ¿no? O sea, estamos trabajando en el Destape para que vean lo que está pasando, para que lo contextualicen, para que le den la verdadera importancia que tiene este movimiento estudiantil y que hagamos nosotros lo que ellos están tratando de tapar, que lo difundamos, porque esta es una posibilidad enorme de frenar este avance de la derecha. Está en manos de los pibes y lo que se está haciendo es invisibilizarlo. Entonces estamos tratando de que se comprenda el fenómeno estudiantil y el impacto que tuvo en otros países. Sí, porque sobre todo si se invisibiliza es más fácil de reprimir. ¿Qué es lo que pasó a continuación con estas tomas en Chile? Colegios. Hasta 800 detenidos se registraban por jornada. Es por eso que hemos decidido suspender las mesas de diálogo hasta que los jóvenes asuman responsablemente sus tareas de dirigentes estudiantiles. La estrategia de los pingüinos entonces cambió y los colegios se convirtieron en trincheras. No toleraré el vandalismo, ni el destrozo, ni la intimidación a las personas. La democracia la ganamos con la cara descubierta. Y ahí aparecía por primera vez una palabra, pingüinos, que fue la palabra con la cual se le bautizó en los medios de comunicación a todo ese proceso de protesta, la revolución pingüina. Por los uniformes. Exactamente, pues se parecían pingüinitos porque iban todos con ese uniforme escolar, con el blazer, la camisa blanca, y fue ganando cada vez más apoyo popular de otros sectores, y no solamente del sector educativo. Lo cual llevó obviamente a que el conflicto dejara de ser un conflicto puntual sobre un tema puntual y tomara otra relevancia política. Bajo el mandato de Pinochet, el sistema educativo fue parcialmente privatizado y cada vez más inasequible para muchas familias.
El movimiento se conoció como la Revolución Pingüina, por los uniformes escolares en blanco y negro de los manifestantes. Se convoca paro nacional para el día de mañana en todo el país. Esperamos que se siga apoyando el movimiento, ya que se considera que las demandas son justas. Más de 1 millón de estudiantes, tanto de escuelas públicas como privadas, participaron en las movilizaciones. Una encuesta mostró que el 87% de la población apoyaba las protestas, mostrando el descontento generalizado de la sociedad chilena. Bueno, por un lado esto precedió a la caída de la Concertación y a la llegada de Piñera al gobierno, lo cual fue histórico en Chile. Y uno podría decir fue casi hasta en el sentido contrario a lo que esperaban los que salieron a protestar. Eso es lo que pasa en política. Los efectos no siempre son inmediatamente los buscados. Pero también, una vez que esta camada de estudiantes secundarios llega a la universidad, retoma otra serie de reivindicaciones que tienen que ver con justamente la gratuidad universitaria y demás. Y empiezan ya mayores de edad a aparecer algunos referentes de esta camada de estudiantes. Bueno, les va a sonar la cara del que vamos a ver ahora, un joven estudiante universitario que pedía matrículas gratuitas. Esto creo que ya es el año 2011. Esa misma generación, ahora en la universidad, organizó un movimiento estudiantil aún más grande, esta vez exigiendo matrículas gratuitas en las universidades públicas. Y fue entonces cuando el ahora presidente Boric se convirtió en uno de los líderes del movimiento. Le estamos dando de nuevo una muestra clara a este gobierno que el movimiento estudiantil, después de un año, sigue en pie, no se cansa, seguimos en la lucha, cabrón. Las protestas fueron comparadas con otros movimientos que estaban ocurriendo en todo el mundo al mismo tiempo, como la Primavera Árabe, el movimiento Occupy en Estados Unidos y el movimiento de los indignados en España. 2011 un mínimo comentario. La gente está en las calles en este momento, los profesionales de la salud, de la educación, los jubilados, y hay una clara falta de representación. No digo que no existe, me da la impresión de que tenemos más pueblo que representantes en este momento y que hay una búsqueda de representación. Bueno, miren lo que pasó en Chile. De ahí, entre ellos, salió la dirigencia. ¿Sí? Me parece interesante, no lo digo como algo negativo. Hoy acá hay un problema de representación, claramente. Por eso votaron a no lo trajeron los marcianos y lo dejaron en la Rosada. Esto sucedió porque hay una crisis de representación. Entonces, en vez de poner una feta de salame como en 2001 en sobre, pusieron a este señor. ¿Sí? Entonces, bueno, de una protesta salió una representación. Por eso nosotros le damos tanta bola. Mañana vamos a estar todo el día, el Destape va a transmitir desde la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Sí? A la mañana lo van a poner y Ariel Jalad va a estar ahí. El pase lo vamos a hacer acá, pero vamos a estar yendo y viniendo. Va a haber otros programas que van a estar ahí, otros van a estar yendo y viniendo, pero vamos a estar instalados en la Facultad de Ciencias Sociales, porque esto hay que mostrarlo, porque acá puede venir un cambio. Nosotros estamos pidiendo, y no es contra nadie, estamos pidiendo una renovación de las representaciones. Porque hay un pueblo que no está representado, por eso vota tan mal. Por eso vota una feta de salame. ¿Sí? En 2001 tuvimos un tipo de salida, ahora tuvimos otro. Son malas salidas. Entonces hay que visibilizar esto y bueno, por eso mañana vamos a estar todo el día en Ciencias Sociales. Y para terminar este cuentito, el barbudo que veíamos ahí encabezando una marcha, unos años más tarde llegaba a la presidencia de Chile. Procesos que no son lineales porque en el medio... Claro, obviamente. Pasó el intento de reformar una constitución, intento que terminó quedando prácticamente en la nada. Pasó obviamente la rebelión de los molinetes, pero lo que se ve es que de una gotera terminó habiendo un cambio en un país que llevaba casi 20 años de democracia congelada, de democracia donde muy poco se podía poner en cuestión y mover. Y hoy en Chile, que avanzó mucho en algunos temas, poco en otros, pero realmente hay un montón de asuntos que están en cuestión, que se están discutiendo, que son materia de debate y que antes no lo eran. Y eso es gracias al extraordinario trabajo que hicieron estos estudiantes a lo largo de muchísimos años para terminar de transformar la realidad del país que querían transformar desde que tenían 15, 16. Y sumo una cosita, porque quizás no en todas las experiencias se pueda pasar desde, como contaba Nico, ¿no? De una militancia de secundario a la presidencia. Yo creo que eso es algo bastante excepcional por parte de Boric. Pero es muy interesante porque en 2014 Bachelet vuelve a la presidencia. Y vuelve a la presidencia y específicamente pide perdón por la represión e incluye las primeras reformas mínimas constitucionales específicas a la educación, las mete ahí.
Ya había logros ahí. No llega, obviamente, a hacer educación pública como reclamaban, pero incluye parte de los pedidos de los estudiantes que ella misma había reprimido, los incluye en su programa de gobierno. Y después, obviamente, no tuvo la capacidad o la construcción política para llevar adelante muchos de ellos, pero me parece interesante porque no sé si todos podemos pasar a tener un presidente que haya surgido. Pero podemos dar paso. Pero sí la dirigencia ya constituida política puede empezar a incluir la agenda que se está Por eso reclamando quieren en las abolir calles. la protesta, por eso se demoniza todo tipo de reclamo, porque estas protestas son las que generan los cambios, por eso censuran a los artistas, por eso cuando hay algún mínimo quilombo en las calles, lo demonizan como si hubieran estado incendiando todo. Y digo, Claro, la verdad... filtran para provocar un incendio. Claro, se la pasan hablando de los 14 millones también aprendió de sus propias, no errores, de sus propias metodologías. Claro. Y la metodología del 2001 fue una metodología que demoró mucho en fructificar en un país, como pasó en Chile, lo está contando, demora ese proceso. Antes de terminar, agradecer a Nela Croela por el extraordinario trabajo de producción que hizo, recopilando el material y armando toda esa historia. Realmente sin ella no hubiéramos Datos de los podido secundarios de tener acá. este segmento. A las 6 de la tarde va a haber una conferencia de prensa de colegios secundarios en el Lengüitas, aquí en Palermo. Colegios secundarios que a partir de hoy van a anunciar un plan de lucha. Qué bueno eso, digo, qué son bueno. secundarios como los de Chile, ¿no? Como los liceos. ¿Elecciones en Uruguay? Sí, me acordaba cuando empezamos el pase hoy que hablaban de plantear que está mal que se ideologicen estos reclamos, ¿no? De los artistas. Y arranco con la frase, ayer fueron los cierres de campaña, los actos de cierre de campaña en Uruguay. El candidato, el oficialismo, Álvaro Delgado, que es el candidato de la calle Pou, para quienes no saben, en Uruguay no hay reelección, con lo cual la calle Pou tiene una popularidad muy alta, pero no se puede presentar, entonces presentó a su ex ministro. Un hombre de poco carisma, digamos, pero la idea es que venga impulsado, se ríe, el eufemismo, que venga impulsado, que sea la continuidad, ese es su gran mensaje, pero la frase que destacan de su acto de cierre de campaña ayer es: no quiero volver a un país donde las discusiones sean todos los días en función de la ideología. Con eso dicho, en la placa 2... El fin de la historia. El fin de la historia. En la placa 2 lo que tenemos es, para que vean lo que se está jugando un poco en Uruguay, este es el cierre de campaña de ayer a la noche del Frente Amplio, que es el que sin duda va a ganar la primera vuelta este domingo. Nadie lo discute, claramente es la primer minoría del país. Lo que todos esperan es que no le alcance para evitar una segunda vuelta en donde toda la oposición se va a volver a unir, seguramente detrás del que salga segundo, que va a ser Delgado. Este es el candidato, Yamandu Orsi, un hombre que viene de una familia trabajadora que la peleó mucho, del interior del país, de Canelones, que eligió como su candidato a ministro de Economía, y esto es interesante porque él es un poco, lo presentan como el Delfín de Mujica, y quizás acá todos entienden a Mujica como uno de los referentes del ala más progresista del Frente Amplio, que es un frente que va desde una moderación hasta la izquierda. Que es amplio, sí. Que es amplio, muy bien lo dijiste. Y su candidato a Economía, me parecía interesante mencionarlo, es un candidato que a los comunistas, que están dentro del Frente Amplio, molestó un poquito, se llama Gabriel Odone, y es un hombre que pasó por el Banco Mundial, que pasó por el BID, que pasó por muchos organismos internacionales, que se desafilió en su momento del Partido Socialista porque no estaba de acuerdo que se salieran de algunos tratados de libre comercio. Así que se espera que sea una candidatura más moderada, pero hay mucha esperanza de que se vuelva al poder y que se termine con una política económica que claramente benefició a pocos y subió el costo de vida muchísimo en Uruguay. Así que, digo, creo que va a haber mucha alegría el domingo. Tengamos en cuenta que la batalla definitiva se va a jugar en la segunda vuelta. ¿Tenés algo de Mujica? Con eso quería terminar. No, entre paréntesis, cuando hablamos de la suba del costo de vida en Uruguay, acá se habla todo el tiempo que Argentina está cara comparado con España, está caro comparado con Brasil, está Uruguay caro comparado con Chile. Vas a Uruguay y los precios te espantan, es impresionante. Es imposible, los uruguayos se vienen quejando, de hecho es la gran promesa de campaña del oficialismo, es ahora
vamos a bajar el costo de vida para los uruguayos, porque esa es la gran falencia que tienen. Pero creo que en una elección en donde emociona a la centroizquierda volver al gobierno, creo que la gran movilización de los últimos días fue que Pepe Mujica, el expresidente, que tiene 89 años y que hace varios años ya que está luchando contra un cáncer de esófago, no participó prácticamente de la campaña, pero ante lo que él cree que es una elección definitiva o muy importante que se viene por delante, hizo un acto en los últimos días para su espacio, que se llama 609, en el que básicamente es muy fuerte porque se despidió. Así que escuchémoslo a él, que lo cuenta mejor que nadie, y no solo se despidió, sino que habló del futuro del país. Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto. Y lo hago porque estoy peleando con la muerte. Porque estoy al final del partido absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes, porque tengo fresco en mi retina la primera mateada con 20 y pico en La Teja hace 40 años. Y ahora me encuentro con una multitud. Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes, de los que no sirven ni para que los exploten. Este es el desafío más grande que tiene el país. Por eso, apoyo Yamandú. Porque se precisa un gobierno que abra el corazón y la cabeza con todo el país. Tenemos que entender que llevamos este país al desarrollo o la quedamos históricamente y que no tenemos todo el tiempo del mundo. Me gustó esa idea. No tenemos todo el tiempo del mundo. Me quedé un poco, bueno. ¿Quiere pasar a Macri para romper? Esperá que quiero darle la palabra a Mariano, que aparentemente ha habido una reunión, o se viene una reunión entre la CGT y la G6, que va a beneficiar a los trabajadores, y bueno, es interesante que la contemos. Sí, voy a tener que repensar la columna entonces. La reunión efectivamente sí se va a producir, va a ser mañana a las 14 horas. Okay. La convoca el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y no va a ser estrictamente a los referentes, a los líderes, a las personas, a las caras conocidas de la CGT del Grupo de los 6, sino que va a ser en el plano técnico, pero no por eso menos importante, porque lo que se va a discutir mañana y mantiene en vilo y mantiene en suspenso otra serie de reuniones y de acciones pendientes es el artículo de la Ley Bases de la Reforma Laboral que les habilita a los empresarios a despedir con causa, es decir, sin pago indemnizatorio, a trabajadores que desarrollen un bloqueo de las empresas. Fue de todos los ítems de otra forma de censura al reclamo. Bueno, recordemos que de todos los ítems que tenían que ver con la reforma laboral, considerada light, suavizada por los sectores más tradicionales de la CGT, lucía como el punto más aún conflictivo, digamos, un punto que subsistía, que generaba resquemores dentro de la CGT, porque decía, bueno, ¿quién va a ser el que defina si esto es un bloqueo o no, en definitiva? Porque qué tan amplio sea el criterio de que alguien está bloqueando, le estás dando una gran prerrogativa al empresario para despedir salteándose los pasos legales que implican una cesantía. Es decir, vos antes de despedir tenés que generar un estadio de preaviso, tenés que pagar una cantidad de ítems, tenés que liquidar todos los pagos pendientes y tenés que pagar la indemnización. En el caso de una persona incursa en un bloqueo, se la despide con causa y no tiene nada más que reclamar.
Lo que estaba planteando la CGT y lo que está dispuesto a acordar el gobierno, en tanto las cámaras empresarias que integran el G6, recordemos que dentro del G6 habitan la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa, el agro, los bancos. Lo que estaba diciendo el gobierno es, es bastante criterioso que la CGT pida algún estadio intermedio entre la efectivización del bloqueo y el despido que plantee un empresario. Ahí es donde las empresas dicen, pero al fin y al cabo a nosotros nos hicieron caso votando en el Congreso una norma que nos faculta a nosotros a despedir cuando nos están bloqueando la empresa, y va a venir el propio gobierno, que es de los nuestros, a suavizar esa medida. Bueno, ahí hay una instancia de negociación abierta que mantiene también, en el mismo sentido, tiene otros resortes relacionados. Y ahí es donde vincula con algo que lo comentábamos más temprano con Adrián, que es este paro del transporte, de los gremios del transporte del 30 de octubre, que seguramente va a tener también cuestiones a señalar. ¿Por qué digo esto? Porque de la negociación técnica está dependiendo una mesa política. El gobierno lo que quiere, y la CGT sobre todo lo que quiere, es que se establezca esta mesa política tripartita, gobierno, empresarios, CGT, para encauzar el meneado diálogo social. Esta idea quimérica de una suerte de Moncloa en la Argentina, donde cada uno de los pasos que se den en las relaciones laborales se haga en consenso entre las tres partes. Un consenso que, esto va a criterio mío, luce difícil con un gobierno que todas las reuniones del Consejo del Salario que hizo hasta ahora las produjo sin acuerdo, de manera unilateral. Es decir, todas las actualizaciones del salario mínimo se dieron por debajo de la inflación y con la sola firma del gobierno. Dicho eso, mañana va a estar esta instancia con abogados de la CGT, con abogados de las cámaras empresarias y con el secretario de Trabajo, viendo si se puede establecer una instancia intermedia. Insisto, el gobierno, hoy los negociadores del Ejecutivo dicen, se puede hacer una instancia intermedia, pero que puede ser incluso un escribano público que se presente en la empresa, dé fe de que se está produciendo un bloqueo de las instalaciones, y de ese modo quede habilitado el despido. ¿Cómo pueden llegar a definir quiénes participan del bloqueo para despedir? Porque un empresario que dice, no, vos participaste del bloqueo, y entonces lo despide. Bueno, ¿qué dicen? Ahí, entonces el trabajador va a tener que salir y decir, a probar que él no participó. Claro, que yo no participé. Hay una instancia judicial que es lo que habilita mucho poder al juez. Claro, fíjate, ¿en qué posición ponen al trabajador? La norma no plantea una instancia judicial. No, pero se va a habilitar una instancia judicial. Pero hay algo alguien más. Va a tener que resolver cuando es un bloqueo parcial. Ese es el tema. La instancia judicial no está resuelta. Lo que el menú de opciones que está ofreciendo el gobierno, siendo que el legislador facultó al empresario a despedir con causa a la persona que está bloqueando, son instancias o bien administrativas, donde aparezca un funcionario de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio, de la delegación local o de lo que sea, y pueda dar fe de que se está produciendo un bloqueo, o bien a través de un escribano. No está pautada la idea de una instancia judicial. Se va a judicializar igual. Yo soy un trabajador a posteriori. Sí, por eso. No, pero es una relación tan perversa para los trabajadores. Claro, el tema es que cuando vos lo judicializás a posteriori, lo judicializás en la calle. Claro. No, por supuesto, claro, sí. Bueno, ahí está la diferencia. La CGT que decía, déjenos habilitar una instancia judicial. El gobierno dice, yo no me voy a bajar de lo que el legislador nos habilitó a hacer. A lo sumo te vamos a abrir la instancia donde venga un funcionario público a decir acá hay o acá no hay un bloqueo, o venga, insisto, un escribano, que es lo más parecido a un actor de parte, digamos, porque el escribano lo va a poner el empresario, aunque tiene esa idea de que el escribano da fe pública de lo que sucede. Pero de nuevo, son pasos siempre desde la derrota. Es decir, está claro que antes la ley no se podía despedir. La ley que salió no dice que un escribano puede determinar cuándo es un corte parcial o un corte total. Esa es la reglamentación que está pendiente. No lo dice un escribano. Es que la ley tiene una parte ambigua. Pero la ley lo que establece sí claramente es que toda aquella persona que obstaculizara o bloqueara la actividad de una empresa, los ingresos, los egresos, etcétera, etcétera,
se podrá considerar, el término es grave injuria laboral, y por lo tanto pasible de despido sin indemnización. Ahora, redondimos la idea, ¿no? Porque empezamos con la censura al reclamo de los artistas, estamos viendo de qué forma se puede restringir el derecho a la protesta. Hay un montón de sectores que los han vuelto esenciales para para restringir el derecho a huelga. Es decir, en un momento que hay un enorme avance de los grandes empresarios sobre los trabajadores, sobre la población, se intenta regular de manera coercitiva el derecho a la protesta. Ahora démosle una vuelta más. Están tratando de regular tu enojo. ¿Se puede regular tu enojo? Hay un montón de gente que está tratando de adormecerte, invisibilizan las protestas, sindicalistas que se hacen los boludos, que miran para otro lado, el gobierno avanza. Esencialmente el enojo es irregulable. Viste que en Argentina dicen, no, porque ese tipo tiró una piedra y está prohibido reclamar con piedras. Sí, bueno, lean un poco de historia, qué sé yo, cuando el pueblo se enoja, cuando vos avanzás demasiado y cuando quienes deberían estar defendiéndolo, por ejemplo la CGT, empiezan a renunciar a lo que deberían hacer, y me parece que hay más posibilidades de que el pueblo estalle. No se regula el enojo, Es que no se regula el reclamo nosotros, así. Roberto, lo hemos hablado acá muchas veces, las normas que legalizan y por lo tanto le dan un marco normativo a las protestas, no se hicieron para proteger a los que protestan, sino para proteger al capital, a aquellos que eran sujetos de esas protestas. Antes de que hubieran las normas que te permitían ir a una huelga con determinadas condiciones, cuando estallaba el enojo, se prendía fuego la fábrica. En Francia, en el año 2005-2006, lo dijimos muchas veces acá, se aprobó una legislación antisindical muy importante. ¿Y qué empezó a pasar? Que las protestas empezaron a prender autos en las calles. Eso antes no se veía en Francia y ahora por es eso me habitual. parece que estás tratando de regular algo que es irregulable, que es la ira. Y te lo recuerdo puede canalizar en todo en caso. países asiáticos, y creo que en Francia también, lo que estalló en su momento, ahora unos 15, 20 años, había sido el proceso por el cual los trabajadores retenían a los directivos adentro de las fábricas, adentro de las empresas. Si lo ve Feynman. No, pero digo, por eso. Es decir, está esta idea de la humedad se la puede pintar. Exacto. Podés pintar una pared con humedad y con eso ya no tenés más humedad. Claro. La humedad termina saliendo. Claro. Por eso también hay una distancia sideral, te diría, entre la idea de país que pueden tener Javier Milei o incluso Federico Sturzenegger como su aporte intelectual más importante en este momento, y la que tienen otros actores del propio Ejecutivo o del sector empresario que abastece al Poder Ejecutivo, que le están diciendo, no, la idea está buenísima, y van y dan aplausos cuando Javier Milei celebra la muerte de alguien, pero a la hora de sentarse a planificar cómo va a ser el año en la empresa, lo que dicen es, no mates a este sindicato, porque cuando vos matás al sindicato, por más que sea molesto o la característica que pueda tener, sea molesto o sea entreguista, es la instancia que a mí me da gobernanza sobre organiza la ese reclamo, claro. Pero puedo decir que para mí es a propósito, porque lo que hace es, te saca, cuando vos sacás la forma de canalizar los reclamos, es lo que cuenta Nico, termina pasando que los reclamos terminan explotando. Y en general cuando explotan, como no tienen un canal institucionalizado para hacerlo, tienden a estar muy vinculados con reacciones violentas, porque es la única que queda. Y esa es la forma que después los deslegitiman. Eso es lo que pasó en Francia. Sí, pero ¿sabes qué pasa? En Francia terminó pasando de estos violentos. ¿Por qué no hacen paro? Y porque ya no los dejas hacer paro. Está bien, Lau, pero el resultado de eso es incierto. Y es incierto para todos los actores, incluso para quienes reclaman permanentemente seguridad jurídica para sus negocios. ¿Sí? Entonces, sobre esa incertidumbre que Javier Milei y Federico Sturzenegger abrazan porque les parece que es espectacular el mundo donde nada se sabe y todo está librado a las fuerzas del mercado, porque jamás tuvieron un empleado, ninguno de los dos, digamos. No desconocen absolutamente el mundo de las relaciones laborales, tanto Javier Milei como Federico Sturzenegger. Son analfabetos productivos. Son claramente analfabetos productivos y se lo han dicho incluso funcionarios del gobierno. Che, mirá que lo que está diciendo Federico Sturzenegger lo dice un tipo que está en su casa dibujando en una pizarra algo que en su vida pisó una fábrica, una planta productiva. Entonces, quienes efectivamente tienen que gestionar
ese proceso de conflictividad y que les encantaría probablemente en un mundo ideal ver a todos los sindicalistas afuera, a todos los activistas encerrados en una celda. Al final del día dicen, che, pero estos activistas son los que a mí me están garantizando una malla de contención respecto del loquito, respecto del tipo al que acabo de echar y quiere venir y romperme todo. Claro, para Pero que no sea caos. ellos no lo entienden de esa forma. Pero muchas los veces. ¿Quiénes son Están- ellos? Los grandes empresarios. y demás. Están aplaudiendo hoy. Porque Depende, por eso digo, depende. Están los que aplauden a rabiar las declaraciones de Milei festejando Los una Galperín. muerte. Pero están sus asesores legales. Hoy pensé más que vale, en la sí. Secretaría de Trabajo está el abogado de Roca. Capaz que Roca le encanta esta idea, pero Roca no toma todas las decisiones sobre el grupo Techín. Claro. Roca delega en algunos tipos que saben de la gestión diaria y saben de cómo manejar el factor humano en la empresa, porque la verdad que Galperín puede estar contento porque el factor humano se reduce en las empresas, sobre todo digitales, en las empresas del mundo, se reduce mucho respecto de la clásica empresa fabril. Entonces, ese factor está mucho más acotado de lo que efectivamente se produce cuando vos tenés una línea de producción. Entonces, también está ese mundo en tensión. Está ese mundo donde el ser humano no importa absolutamente nada, y está ese mundo al que todavía estamos anclados en la Argentina, porque somos una economía subdesarrollada, donde la línea de producción todavía es importante. La presencia adentro de un sanatorio, del personal, del camillero, de la enfermera, etcétera, etcétera, es importante. Entonces, esas relaciones laborales no están contempladas en el mundo ideal y de Willy Wonka que imaginan Federico Sturzenegger y Javier Milei. Y eso está en tensión dentro del propio Poder Ejecutivo también. Es una tensión no resuelta que también se vio, por ejemplo, en la demora que hubo en la reglamentación de la reforma laboral. Vimos un proceso larguísimo. Todos los aspectos de la ley bases habían sido reglamentados y la reforma laboral no la reglamentaron. Y de hecho, el capítulo del bloqueo no se reglamentó por eso. Porque existe divergencia de criterio entre los que conocen el mundo del trabajo y quienes lo desconocen por completo, pero que idealizan normativas para el Ejecutivo, para el Legislativo. Claro. Quiero decir algo, perdón, ya terminó la columna. Sí. Digamos, estamos 11:59. Sí. No hubo ni un video de La Nación Más. ¡No! Yo me dijiste que lo tenías por contrato. Me va a hacer una huelga. Me va a hacer una huelga. Te voy a hacer un bloqueo. Ponele uno. Y aquí, fíjate, están viniendo algunos estudiantes, empieza a Nación corear. del mal. Mira, acá vienen, acá vienen por atrás a corear Universidad Son de los Trabajadores, al que no le gusta. Ahí está Karina Milei. ya saben cómo es la frase. Karina Milei, Diana Mondino también está en el Exacto. balcón. Sí, el gabinete Sí, en pleno. Exacto, solo falta Acá- Cunio, acá que está vienen. en París. Ahí Y- pasan gritando. Bueno, Bueno, No está bien, veo a Mario suave, no me Dubón, pusieron de salud. al elenco estable. Está bien. Es buenísimo porque Milei no se tarda en darse cuenta y se queda saludando. Pero hay un par que al toque se dan cuenta de lo que está pasando y se la toman y se van para adentro. Ponele ese para que no se vaya con las ganas. Ay, Me pongo oh, no, confundido. los Todo es tres, una lectura oh. que aspiro a hacer la Bueno, sociedad y me puedo confundir. Me parece que ya poca gente se come ese caramelito, Edu. Algunos todavía. Cada vez yo creo menos que- gente se come ese caramelito, me parece. Mirá, yo ya cometí ese error. Puede ser, puede ser. Yo ya cometí ese error. Yo cometí el error de decir no vuelven más. Cuando ganó Macri. No vuelven más. Y mirá lo que pasó. Yo no digo no vuelva más, pero digo que el peronismo se va a tener que... El peronismo no se va a terminar, no va a eso desaparecer. No hay duda de eso, no. Yo Eso no digo no, eso. eso no va a ocurrir nunca. Pero van a ser otras caras, No Eduardo. sueñen con eso porque también se van a equivocar. No, porque es cultural además. El peronismo es cultural y enfrente de Milei siempre va a estar el peronismo. Bueno. Pelado, no pienses si no estás acostumbrado.
Es de Dolina, no es mía. La sapiencia de Feynman con más años en esto. Aprendió. Mirá, lo que pasa es que nosotros somos tan buenos cuando volvemos. Bueno, uno más y no jodemos más. Uno más y no jodemos ¿Está más. redefiniendo la grieta? Lo pregunto. ¿Se está redefiniendo la grieta? Hay como un Milei anti-Milei. Lo que vimos ahí en ese... por eso decíamos al principio, fue un acto político. Claramente, había un colectivo huérfano de Estado, o al menos sienten que el Estado los abandonó, que Milei va a destruir el Estado que los subsidiaba, el Estado que los alentaba. ¿De qué hablaba? De los Martín Fierro. De los Martín Hay que dejar de decir que el acto fue político por 2 años. Sí. Viste, él dice, hay gente que siente que Milei viene a destruir. No lo siente, está pasando, dijo. lo dice Milei. Claro, lo es dice una Milei. percepción afiebrada, es Sí. explícito. Sí, es sí, el plan de gobierno, destruir todo. Bueno, ¿con qué seguimos, Murano? Vamos a hablar, por supuesto, de las cuestiones desde el pie, salud, alimentación. Creo que vos algo anticipabas respecto a la revelación de un médico pediatra respecto a la alimentación de los pibes, la relación con políticas públicas. Nada ocurre porque sí. Hay muchos chicos con bajo peso. Bueno, si se consumen menos proteínas es porque las proteínas se exportan y entonces eso hace que para muchas familias sean inalcanzables. Las proteínas son fundamentales, así que vamos a hablar de eso. Y después vamos a hablar de una revelación que hace hoy Rodrigo Núñez en el Destape. Fue la apertura del Destape la primera mañana. ¿Qué jugador, Rodrigo Núñez? Una trampa, ¿Qué jugador? Una trampa del gobierno para esconder 46.000 millones de dólares de deuda. Epa. ¿Cómo escondes un elefante? Dice el chiste, ¿no? En una manada de elefantes, ¿cómo escondes 46.000 millones de dólares de deuda? Gran número está metiendo Adrián Murano, ¿eh? No, Manu, por decir por el Destape, Sí. gran tarea de Manu Rodríguez, de todo el equipo de Bárbara Simeoni, de Lau Carpineta, que son los ejecutores. Yo los dejo correr. Cobro una vez por mes nomás. No, pero gran tarea de todos. Y en la radio, que nadie lo quería decir, la verdad, Tano, los primeros días, el Tano me dijo, che, este muchacho me parece que no va a andar. Y le digo, no, démosle una oportunidad. Porque la gente... Sos vos el muchacho, te aviso. ¿Te acordás que te... Y tenían razón. El Tano. O sea, y tenía razón La el gente, Tano. ¿cómo te, bueno, ¿te acuerdas cómo te puteaba la gente? Y ahora Sí. sos el ídolo. Ahora no me Sos puteas, el ídolo. No, sos el ídolo. Y sospechó, ayer 2 me hablaron, dos fuentes me hablan bien de Murano. Digo, muchacho. Siguen las caricias significativas. ¿Cuánta le das para que No, hagan nada, esa nada. opereta? ¿Cuál es el arreglo? Todo es parte de una anomalía que es esta etapa de la Argentina. Una etapa anómala. Hay un ¿viste? componente Rara. de Estocolmo, ¿no? Milei es presidente. Por eso, así Claro. es una etapa de la dimensión desconocida. ¿Recuerda la dimensión desconocida? Bueno, Pero hacer un poco más de simulado. Crisis Estamos es viviendo la oportunidad. dimensión En una desconocida. semana, 5 o 6 personas de la política, que se yo, me hablan bien de Murano. Y bueno, Ya va a pasar. ya va a pasar. Ya va a pasar. Es una etapa anómala. Bueno, eso, Roberto, en un ratito vamos a hablar de todo eso. Y hoy además tenemos Miercover. ¿Jugaste vos al Miercover y ganaste? ¿Alguien de acá no jugó al ¿Cómo Miercover? gané? ¿Quién? Sí, ¿Qué- vos qué jugaste gané? al Miercover y ganaste, ¿no te enteraste? No. No te hicieron partícipe de eso. ¿Qué, con el gallego que te Cuando mandé? jugaste con Niebla de Riachuelo. ¿Qué tema, por favor? Hermoso tema, hermoso La versión del Miercover Cigala, ganó. ¿no? ¿Eh? La versión del Cigala. La versión Sí. de Cigala. ¿Ganó? Espectacular. Sí, ganaste. ¿Dijiste te que era estás- mío? Te estás enterando ahora. Bueno, muy bien. Yo también ¿Te participé y dieron gané. crédito? ¿Ganaste vos? Sí, Ganó claro. Nicolás. Dijiste que era- Yo no participé todavía. Lau no invitaron. Carpineta no participó, Sí, sí, Sayed no participó. Ay, pero él Mariano es de no rockero. participaste en el Claro. cover. Este sabe. señor. Esto Participó en el también. cover. ¿Dijiste Bueno, que era está bien. mío? Sí, por supuesto. Si lo presentaste vos el tema. Vos dijiste, te mando este tema para el... Ahí está. Ganó porque dijo que era tuyo, Roberto. Y- Eso creo. digamos Seamos que buenos entre hay- nosotros. Hay mucha presión había mucha presión para que Estaba complicada la competencia. digamos que elegimos Trataron de poner 2 o 3 porquerías al lado. pero temas digamos que fuesen todos ¿Quieren competitivos. el payaso Plim Plim hecho por la Sinfónica? Garantizamos una competencia de Canelones. equitativa. No sé por qué se me ocurrió, si iba en el auto. No, jugaste y ganaste. Bueno, queda abierta la invitación para que jueguen. El miércoles es un recreo que nos tomamos con música que Tengo nos que gusta pensar. mucho. En general, Los miércoles, cover. los miércoles cobres. Somos unos creativos. ¿no? Bárbaro. Atención, Agulla. Lo hizo Agulla ese. Atención, Agulla. Chao. Mañana recuerden, el Destape desde la Facultad de Ciencias Sociales. Chao, hasta mañana.